Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 281. Manejando a Wolverine con guantes de seda. ¿Qué ocurre? Wanda preguntó con curiosidad, al notar que Peter miraba a su alrededor con nerviosismo. Peter no lo ocultó. Está pasando algo peligroso. Tenemos que salir a comprobarlo, oh. Wanda se levantó de inmediato, usando su energía para levitarse junto con Peter. Cruzaron rápidamente el muro y vieron relámpagos surcando el cielo nocturno. ¿Está mi padre peleando? Preguntó Wanda, insegura. Parecía percibir rastros de la batalla de su padre, pero no entendía por qué Magneto no parecía estar luchando con todas sus fuerzas. Wanda llevó a Peter a un rincón apartado. Peter se puso inmediatamente su traje de Spider-Man y ambos corrieron hacia el Palacio Real. Al mismo tiempo, Kitty, que escuchaba el concierto, y los demás miembros del equipo de los nuevos mutantes, que vagaban por Genosha, recibieron un mensaje de Logan. Kitty observó con pesar la actuación de Vibra antes de abandonar la sala de conciertos. La persona que Pedro estaba buscando había aparecido. Retrocedamos unos minutos. Max Dillon nunca se había sentido tan bien. 6 horas de exposición a la cámara de rayos Vita habían completado la fusión entre él y el fragmento genético adecuado de la anguila eléctrica modificada. La joven protegida de Mr. Sinister, la señorita Essex, había insertado perfectamente el segmento genético necesario en el cuerpo de Max, integrando el gen de la anguila modificada en su secuencia del gen X y completando una mutación secundaria. En ese momento, poseía un poder sin precedentes. Su piel, antes la de un hombre blanco, se había convertido en una estructura que brillaba con electricidad azul. Todo su cuerpo parecía brillar por la energía eléctrica que fluía constantemente. Se liberó de la gravedad, destrozó la bóveda de Magneto y ascendió por encima de su palacio, liberando un relámpago increíblemente brillante antes de respirar hondo. La electricidad fue absorbida por la fuerza de la red eléctrica de Genosha. Con cada inhalación, las corrientes inundaban su cuerpo. Se deleitó con la sensación, dejando escapar una carcajada alegre. ¡Qué estimulante! ¡Qué cómodo! Max sentía cada hebra de electricidad almacenada en su cuerpo. Cada gota de su sangre se fundía con la corriente. Las corrientes que antes eran increíblemente poderosas y que lo dañarían, ahora solo le traían placer. Giró una vez sobre Amerport, absorbiendo con avidez todas las corrientes que pudo encontrar, paralizando prácticamente toda la ciudad en un instante. Magneto y Wolverine salieron del palacio, mirando a Max, que volaba desenfrenadamente y desataba rayos. Logan no pudo evitar burlarse. ¿Una bóveda a prueba de fallos, eh? El rostro de Magneto estaba oscuro mientras observaba a Max en el cielo. Wolverine, toma a tus X-Men y encárgate de él. ¿Y tú qué harás? Si el hombre que buscabas terminó su modificación, Nathaniel debe estar preparándose para trasladar el aparato de empalme genético, dijo Magneto con frialdad, indicando sus intenciones. Es propiedad de Genosha. Nathaniel no puede tomarlo. Además, esta era tu tarea desde el principio. Logan miró a Magneto un momento antes de soltar una risa fría. Tras enviar un mensaje a sus alumnos, guardó el teléfono, se estiró y se puso la mascarilla. ¿Te importaría llevarme? Por supuesto que no, Logan. Magneto tomó el control del adamantium en el cuerpo de Wolverine y, con un gesto de la mano, lo lanzó por los aires hacia Electro, que volaba sin rumbo. Electro, en su deleite, no se percató de Wolverine, que volaba hacia él como una bola rápida. Antes de que se diera cuenta, Logan lo apuñaló en el torso, haciéndolo caer en picado. Al ver a Electro, que seguía saltando a pesar de haber recibido 2 puñaladas, Logan no pudo evitar sonreír. Está bien, chico, llevemos esto a la plaza. Entonces, un rayo impactó y mandó a Logan a volar. Pero Electro también recibió el mismo impacto, y ambos cayeron al suelo. Logan quedó atrapado en una telaraña, impidiéndole estrellarse contra el pavimento. Peter aterrizó en un poste cercano y preguntó: ¿Cómo está la situación, Logan? Es difícil decir que es bueno. He visto muchos mutantes eléctricos, pero este tipo es diferente. Ignorando el tenue olor a carne asada que emanaba de Logan, Peter se dejó caer en el cráter que Electro había creado. Pero Electro emergió de inmediato, con sangre fluyendo de sus heridas. Esa sangre también brillaba azul, desprendiendo electricidad al tocar el aire. Peter se quedó un poco estupefacto. ¿Qué clase de Electro es este? ¿Acaso sigue siendo Electro? Electro buscaba al tipo que lo había apuñalado. Sabía que era el infame Lobezno, pero ¿y qué? Ahora se sentía completamente cargado de poder. No, no es suficiente. Puedo absorber más energía. Solo he comido algo ligero. Necesito más poder. ¿Eres Virgilio? Peter bromeó, mientras le ordenaba a Venom que fabricara una red aislante y la pegara a las manos levantadas de Electro. Luego tiró con fuerza, estrellándolo contra el suelo. Falla a tierra. Antes de que Electro, gravemente castigado, pudiera reaccionar, la energía escarlata le ató las extremidades. Entonces, los miembros finalmente llegados de los nuevos mutantes, Mancha Solar y Bala de Cañón, desataron sus habilidades en un estallido de oscuridad. Explosiones térmicas impactaron simultáneamente a Electro, inmovilizándolo contra el suelo. Tienes un telépata en tu equipo, ¿verdad? Peter miró a Electro, sujetado por Wanda, y se giró hacia el equipo de los nuevos mutantes. ¿Podrán impedir que use su poder? Mientras siga usando su habilidad, la red eléctrica de Genosha no podrá resistir. No es tan sencillo. La habilidad de Monstar es básicamente telepatía, pero aún no puede establecer vínculos telepáticos con humanos, dijo Logan, sacudiendo los escombros, mientras se acercaba. Puede conectarse con animales o crear ilusiones aterradoras para los humanos, pero si esperas que sea como Chuko Jin, la niña aún no puede hacerlo. Peter volvió a mirar a Wanda y vio que el sudor le perlaba la frente.
Rápidamente usó su red aislante para cubrir la piel de Electro, haciendo todo lo posible por reducir la presión sobre ella. Lógicamente, Magneto era la persona más indicada para lidiar con Electro. Podía controlar todas las formas de magnetismo y campos magnéticos, lo que teóricamente podría contenerlo por completo. ¿Pero dónde estaba Magneto? Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. Treon Menzi. Capítulo 282. La dama del señor siniestro contra Magneto. Magneto llegó a su bóveda, pero no descendió de inmediato. Ya sabía por Logan que Mr. Sinister poseía la tecnología para integrar genes X mutantes y que poseía el gen mutante de Leech. Magneto no podía acercarse a la ligera. Por lo tanto, decidió pararse sobre la bóveda, extendiendo la mano y percibiendo todo lo que había debajo. Detectó los átomos de hierro que fluían en la sangre, responsables del transporte de oxígeno, pertenecientes a aproximadamente 5 individuos. Magneto apretó la palma con fuerza, con expresión seria. Sintió que sus enemigos no morían como esperaba al haberles extraído todo el hierro de sus cuerpos. En cambio, aparecieron en su interior poderosos campos magnéticos, no tan fuertes como los suyos, pero suficientes para protegerse de su campo magnético. Si tuviera tiempo suficiente para una manipulación precisa, incluso podría desmantelar la estructura celular dentro de estos cuerpos. Pero no tenía ese tiempo. El enemigo había llegado. Una voz femenina clara y agradable resonó desde la bóveda inferior. Para mí, mi hombre siniestro. Flotando mediante telepatía y telequinesis estaba la dama del señor siniestro o la señora siniestra, quien había traído a Electro a Genosa. Tras ella iban un señor siniestro con alas, un señor siniestro que disparaba rayos láser desde sus ojos, un señor siniestro que planeaba sobre una estela de hielo, y un señor siniestro robusto y musculoso como una bestia, con pelaje azul. ¿Te resulta familiar? ¿Sientes que has vuelto a la juventud, Eric Lenser? La dama del señor siniestro no solo había dotado a Electro con el empalmador de genes, sino que también había usado las otras 4 cámaras vacías para crear clones basados en los X-Men originales. Usando las habilidades telepáticas derivadas del gen de Jean Grey, controló a sus 4 clones para atacar a Magneto. Además, lanzó un ataque psíquico contra el cerebro de Magneto. Eres demasiado arrogante, Magneto. Ni siquiera te molestaste en ponerte el casco. ¿Arrogante? Magneto simplemente miró a este payaso, o a estos payasos, sintiendo un dolor agudo que le penetraba la cabeza. ¿Sabes cuántas veces he sufrido ataques telepáticos desde que se fundó Genosa? La razón por la que no uso el casco es porque hace mucho que no lo necesito. Controló el campo magnético de su cerebro, creando una barrera psíquica que no requería casco y que bloqueó instantáneamente el ataque del oponente. A continuación, el metal de la bóveda se elevó al cielo, eliminando al clon de la bestia siniestra, completamente inútil y que solo servía como atmósfera, cortándolo directamente por la mitad. La dama del señor siniestro se estremeció y retrocedió. Entonces, el clon del cíclope siniestro disparó su rayo a máxima potencia hacia Magneto. Ya había encogido el empalmador genético con partículas PIN para poder transportarlo. El único propósito de estos clones era cubrir su escape. En cuanto a derrotar a Magneto con telepatía, era una ventaja si funcionaba, pero no una gran pérdida si no. Sin embargo, no podía dar señales de correr delante de Magneto. Su cuerpo principal no había sido inyectado con el gen de rondador nocturno, así que no podía teletransportarse. Necesitaba esperar refuerzos. El láser del clon siniestro del cíclope impactó cerca de Magneto, bloqueado por un escudo de fuerza que éste levantó. Entonces, incontables cantidades de metal, controladas por Magneto como si fuera líquido, ascendieron desde las profundidades insondables de la bóveda a la superficie, formando remolinos de metal líquido que envolvieron casi todo el palacio, creando un tornado de metal puro. El clon del hombre de hielo siniestro redujo inmediatamente la temperatura circundante, intentando contrarrestar a Magneto reduciendo la velocidad de la actividad molecular. Desafortunadamente, las habilidades de estos clones no alcanzaron el poder de los originales, por lo que no lograron suprimir a Magneto. Magneto sostuvo su escudo con una mano, bloqueando el ataque del clon del cíclope siniestro, y con la otra, condensó una gran espada de metal líquido, cortando los pilares de hielo creados por el clon del hombre de hielo siniestro. El clon de Ángel Siniestro aprovechó la oportunidad y atacó directamente a Magneto. Aunque no portaba armas letales, era increíblemente rápido. Magneto sabía exactamente lo que Siniestro planeaba. Estos clones sin duda tenían implantado el gen de la mutante sanguijuela. Si Ángel se acercaba, debilitaría los poderes de Magneto. Magneto soltó su gran espada, y el metal líquido cubrió instantáneamente las alas del clon del Ángel Siniestro. El peso excesivo lo abrumó de inmediato, haciéndolo rodar hacia la bóveda sin fondo. Plaf. Sus alas se rompieron. Sin embargo, la dama del señor siniestro permaneció tranquila, incluso viendo al clon siniestro de Iceman completamente destrozado por el tornado de metal líquido de Magneto y viendo a Magneto cegar al clon siniestro de Kiplops con un diluvio de metal líquido. Ella no tenía por qué entrar en pánico. El empalmador de genes. ¿Dónde está? Magneto miró fijamente a la dama del señor siniestro, descendiendo con paso firme y formulando la pregunta más crucial. Justo cuando la dama del señor siniestro se preparaba para pronunciar unas líneas dramáticas, Magneto le atravesó el cerebro con una vara de hierro. Como no ha estado en ningún otro lugar, mejor la mataré y buscaré más tarde. Magneto pensó esto mientras descendía a la bóveda. Sin embargo, una nube de humo rojo apareció repentinamente en el fondo. Una versión roja de rondador nocturno, cargando al mismísimo señor siniestro, apareció en el espacio vacío donde debería haber estado el empalmador genético.
El señor Siniestro sonrió a Magneto mientras descendía. Debo decir, Eric, que eres más fuerte y formidable que nunca. Pero lamento no tener que lidiar contigo. Después de todo, mientras creabas una nación mutante, yo también encontré un grupo de mutantes con ideas afines. Magneto no dijo nada, simplemente apretó el puño. Al instante, una abrumadora marea de metal los envolvió. Siniestro levantó la mano, luchando por resistirse a Magneto con habilidades magnéticas similares. Duró menos de 2 segundos antes de ser aplastado por completo. Pero ese breve lapso fue suficiente para que Azazel, Diablo Rojo, escapara con el empalmador genético encogido por partículas PIM. Magneto salió de la bóveda con una expresión sombría. Hoy, aunque había matado a 6 clones de Sinister, el villano había logrado su objetivo. Magneto había visto el empalmador genético encogido. Sin duda, solo la tecnología de Hank Pym podría haberlo logrado. Quiso preguntar a los Vengadores cómo las partículas PIM habían caído en manos de Sinister, pero mientras flotaba en el cielo, solo vio un rayo que se dirigía velozmente hacia Manhattan. Su rostro se oscureció aún más. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P@Treon Capítulo 283. Electro. Mientras Peter seguía desconcertado por la ubicación de Magneto, la lucha de Wanda se volvía cada vez más difícil. Podía sentir claramente que, debido a su supresión, la energía dentro del cuerpo de Electro se hacía cada vez más fuerte al no poder descargarse. Wanda miró a Peter y le dijo directamente: la energía en su cuerpo sigue fortaleciéndose. Si esto continúa, sin duda explotará. Cortarle la energía a Genosha ya era inútil. El cuerpo de Electro ya brillaba con un azul intenso, casi transparente. A juzgar por su expresión, era evidente que sufría un dolor considerable. Peter tomó una decisión casi instantáneamente. ¿Puedes controlarlo y levantarlo? Elévalo hasta el cielo. Le preguntó Peter a Wanda, que se resistía. Esta logró asentir con dificultad, y Peter le instruyó con urgencia. Ahora, lánzalo al cielo. Lo más lejos posible. Pero, sin peros. No podemos arriesgar vidas. Ha absorbido demasiada electricidad. No podemos garantizar cuándo explotará ni cuál será el radio de la explosión. Primero debemos garantizar la seguridad de la gente de aquí. Después de que Peter terminó de hablar, le dijo a Venom que desplegara sus alas y comenzara a flotar. Luego miró a Wanda. Ahora. La red aislante que sujetaba a Electro se rompió, y el hombre salió despedido hacia el cielo. Spider-Man lo siguió, volando con la ayuda de Venom. En el aire, vio a Electro luchando por ajustar su postura, intentando liberarse de la interferencia de la energía caótica. Al ver que el villano recuperaba gradualmente el control de sus movimientos, Peter le preguntó a su compañero. ¿Listo? Sin duda. Por fin. Rugió Electro, recuperando el control de su cuerpo. Corrientes se condensaron por todo su cuerpo. Parecía estar soportando un dolor inmenso, pero en ese momento, ya no necesitaba contenerse. Reunió todas sus fuerzas, liberando casi toda su energía eléctrica, intentando dirigirla hacia la isla Genosha. Luego vio a Spider-Man descendiendo del cielo. Electro se burló de esto. Solo Spider-Man. ¿Qué podría hacer? ¿Iba a absorber la electricidad que estaba liberando? Peter no podía absorber una cantidad tan grande de energía eléctrica. Aunque había adquirido la capacidad de liberar bioelectricidad y había empuñado el Mjolnir, poseía cierta capacidad de almacenamiento de energía, pero no podía resistir el inminente ataque de Electro. Así que optó por un método diferente. Peter lanzó una red hacia Electro. Electro hizo una mueca de desprecio, agitando un rayo que impactó y destrozó la red poco a poco. Pero esto fue solo una distracción. Peter estaba disparando una red aislante, lo cual era claramente inútil contra el ya desesperado Electro. Ni siquiera podía intentar extraer toda la electricidad. Electro no era tan idiota como para usar un camión para aplastar una mosca. Así que Peter se estaba usando a sí mismo como cebo. Mientras se abalanzaba sobre Electro e incluso recibió un rayo sólido, Venom ya estaba preparado y aterrizó sobre el cuerpo de Electro. El simbionte se envolvió entonces alrededor de Electro, intentando con todas sus fuerzas dominar su voluntad y dirigir la descarga de rayos hacia el cielo. Venom lo logró. Innumerables corrientes eléctricas se dispararon hacia el cielo. La brillante luz azul casi iluminó toda la zona. Sin embargo, Electro, tras liberar el rayo, ya no tuvo que soportar el dolor. Rápidamente hizo que las corrientes fluyeran por la superficie de su cuerpo, comenzando a atacar a Venom y bloqueando su control sobre él. Pero Spider-Man ya había llegado. Peter atrapó a Electro con una red aislante. Aprovechando que el villano luchaba contra el simbionte, lo atrajo hacia sí en el aire y luego se fusionó con Venom, asestando puñetazo tras puñetazo en la cara de Electro. Electro atacaba continuamente a Peter con rayos, pero tanto Peter como Venom ahora tenían una resistencia a la electricidad mucho mayor que una persona normal. Arrastró a Electro hacia abajo en una caída libre constante. Mientras Electro recibía los golpes de Spider-Man, se dio cuenta, con desesperación, de que la electricidad restante tras su descarga masiva no podía matar, ni siquiera deshacerse de Spider-Man. ¿Será que el placer de disfrutar libremente de las corrientes, que acabo de obtener, está a punto de terminar? ¿Me encerrarán en ese maldito lugar, la balsa, para vivir una vida solitaria en una habitación aislada del circuito? Nunca. Antes de que Peter pudiera pronunciar una sola palabra sarcástica, vio cómo el rostro de Electro se llenaba de terror. Tras rugir esa frase, todo su cuerpo estalló en un destello tan brillante que le quemó los ojos.
La alta temperatura hizo que Venom gritara y obligó a Peter a soltarse, pero por suerte, lo hizo, porque a los pocos segundos de caer en picado, Electro explotó literalmente, convirtiéndose en una gigantesca esfera de luz que centelleó en el cielo antes de desaparecer por completo. Peter se desplomó desde la gran altura, observando con incredulidad la completa desaparición de Max Dillon, Electro. ¿Se autodestruyó Electro? Oh no, todavía no. En la atmósfera, surgieron innumerables chispas eléctricas. Luego, numerosas y diminutas corrientes azules se condensaron, formando lentamente una figura humanoide. Una figura compuesta completamente de rayos. Electro se miró a sí mismo y profirió una exclamación sincera. Tengo tanta hambre, hambre. Tras liberar todos sus rayos y autodetonarse una vez, el Electro genéticamente alterado finalmente había despertado por completo sus poderes, pero también había agotado casi toda la energía eléctrica de su cuerpo. No sentía alegría ni satisfacción por tener un cuerpo hecho de pura energía. En cambio, sentía un hambre insaciable. Estaba tan hambriento que su mente estaba algo aletargada. Ya ni siquiera le importaban esos tipos molestos del suelo. Necesitaba comida, suficiente comida. No, ya no necesitaba comida común. Necesitaba suficiente electricidad, mucha electricidad, entonces voló hacia Manhattan. Peter caía, pero claro, no seguiría cayendo. Venom podía desplegar sus alas en cualquier momento, pero la caída libre era más rápida. Sin embargo, pronto lo atraparon. Magneto extendió la mano y atrapó a Peter en caída libre, revelando una sonrisa. Spider-Man, gracias por ayudar a Genosha a reducir sus pérdidas e incluso salvar las vidas de muchos mutantes. Magneto manipuló el campo de fuerza circundante para dejar suavemente a Peter, luego aterrizó y miró a Logan y su equipo de nuevos mutantes. Parece que la nueva generación de X-Men aún no es lo suficientemente madura, Wolverine. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. Treon Menzi. Capítulo 284. Rápido como el rayo. Son solo niños todavía, Magneto, y esta pelea claramente no es adecuada para ellos. Tanto Scott Summers como tú os habéis enfrentado a muchos enemigos incapaces de vuestras habilidades, incluso a aquellos que contrarrestan vuestros poderes. No tenéis que excusaros por la inmadurez de los niños. Magneto no parecía disgustado. Simplemente chasqueó los dedos, suministrando energía a toda la isla de Genosha con sus habilidades, mientras anticipaba que Electro se sentiría atraído por la electricidad. Logan simplemente miró a Magneto, sin decirle una palabra. Disculpas, pero lo más importante ahora es que Max Dillon escapó. Peter se acercó, interrumpiendo bruscamente la tensión entre ambos. Se ve muy débil, así que debe estar buscando electricidad. El mejor lugar es la Torre de los Vengadores en Manhattan. Max agotó por completo la energía de mi traje, así que no puedo contactar con los Vengadores ahora mismo. Agradezco tu ayuda, Spider-Man, pero Genosha está ocupada ahora mismo, dijo Magneto. Levantó la mano, haciendo algo desconocido, y miró a Peter con una leve disculpa. Pero haré que mi hijo, Pietro, te lleve a Manhattan. Su habilidad es la supervelocidad. Puede llevarte de vuelta a Manhattan más rápido. Haré que los niños usen las comunicaciones restauradas de Genosha para contactar a los Vengadores. Regresa tú primero, añadió Logan, y luego siguió mirando a Magneto. Estoy seguro de que todavía tengo mucho que discutir con él. Hola, estoy aquí. Un relámpago plateado apareció en escena. Pietro divagaba sobre sus grandes logros. Rescaté a más de 300 personas, 23 perros y 2 gatos. Y también, Pietro, interrumpió el anciano a su hijo. Necesito que lleves a Spider-Man a Manhattan inmediatamente y ayudes a los Vengadores a atrapar al mutante que debilitó el poder de Genosha. Claro, papá, pan comido. Pietro se puso las gafas cortavientos y miró a Peter. Perdona mi postura al correr. Tendrás que elegir entre llevarte en brazos o llevarte a caballito, amigo. No hay problema, solo necesito una mano en tu espalda. Puedo pegarme a ti. Pietro sonrió. Eso también funciona. Le dio la espalda a Peter, se encogió de hombros y, en cuanto la mano de Peter le tocó la espalda, salió disparado a toda velocidad. Un estruendo audible marcó su salida al instante. Avanzar a toda velocidad con Quicksilver fue una experiencia muy peculiar. Peter sintió la explosión sónica y se maravilló de la velocidad con la que podía cruzar el agua cargando a una persona. Era mucho más rápido que cuando se repartió filetes a sí mismo y a Wanda hace unas noches. Aún más asombroso, la carrera de Pietro parecía crear una especie de barrera de aire. Peter no sintió en absoluto las fuerzas G asociadas con la alta velocidad. ¿Qué tan rápido puedes correr? Normalmente alrededor de Mach 5. Esto es una emergencia, así que tengo que esforzarme al máximo. Entonces, mi tiempo más rápido fue dar la vuelta al ecuador terrestre en unos 3 minutos, pero, ya sabes, al igual que una persona normal corriendo 1 kilómetro, eso requiere técnica y es mucho más lento. Cuando Quicksilver se detuvo, Peter observó los muebles familiares del ático de la Torre de los Vengadores. Quicksilver se quitó las gafas y se echó el pelo plateado hacia atrás. Y no hace falta que grites tanto. Cuando corro, puedo mantener el aire a nuestro alrededor relativamente quieto, y me haces un poco de ruido en los oídos. ¡Guau! Esta es la Torre de los Vengadores. La decoraron muy bien. Mucho mejor que el diseño anticuado de mi viejo, que imitaba la aristocracia europea. ¿Por qué están apagadas las luces? Janet Van Dyne estaba de guardia en la Torre de los Vengadores esa noche. Estaba viendo una película de terror para entretenerse cuando una mancha plateada salió repentinamente del ascensor, sobresaltándola y profirió un grito que resonó por toda la torre. La bandeja de aperitivos que sostenía se esparció por todas partes.
Por reflejo, se encogió al instante y miró a la gente que entraba corriendo, solo entonces vio a Peter y al desconocido mirando con curiosidad a su alrededor. Jarvis encendió las luces convenientemente. «Han. ¿Qué pasó?» Hank Pym, que había salido tambaleándose por la puerta del laboratorio, vio a Peter, a Janet y al joven desconocido, y su primer pensamiento fue: ¿estaba Spider-Man gastándome una broma? No, algo ha pasado. Volvimos corriendo y no nos dimos cuenta de que estaba viendo una película de terror, explicó Peter brevemente, presentando a Pietro. Este es Pietro Maximoff. Su superpoder es la supervelocidad, alcanzando unos 223 kilómetros por segundo en su velocidad máxima. Pietro, esta es la señorita Janet, la avispa, y este es el Dr. Hank Pym, el hombre hormiga. Hola. Soy Quicksilver, el nombre en clave que me puse, dijo Pietro con una sonrisa. Hank miró a Peter. ¿Qué pasa? En resumen, Max completó su transformación. Cuando intentamos detenerlo, se autodestruyó. Ahora se ha convertido en una masa de relámpagos vivientes y se muere de hambre, rumbo al reactor Arc bajo la Torre de los Vengadores. La avispa, tras recuperarse del susto, volvió a su tamaño normal y aún estaba procesando las palabras de Peter cuando Hank reaccionó de inmediato. ¿Cuál es la capacidad actual de almacenamiento de energía de Max? No lo sé, pero la energía eléctrica que liberó fue increíblemente exagerada, casi equivalente a una pequeña tormenta. Absorbió toda la electricidad de Genosha de una sola vez y aún no había alcanzado su límite. Hank frunció el ceño. Max Dillon se dirigía a Manhattan. Como no había comido lo suficiente, su velocidad de vuelo era muy lenta, apenas superando Mach 7. Poco después de partir, sintió que el poder de Genosha se había restaurado. Inicialmente había planeado regresar para un festín, pero en el momento crítico, la voz del señor siniestro reapareció en su mente. No pienses en volver. Ese poder lo mantiene Magneto. No eres rival para Magneto. Si no quieres buscar tu propia muerte, no pienses en enfrentarte a Magneto directamente. Electro obedeció. El recuerdo de cuando Spider-Man casi lo mató solo aún estaba vívido. No quería que lo atraparan y lo enviaran a la prisión de la balsa, o peor aún, que lo matara Magneto. Quería divertirse como era debido y absorber suficiente energía eléctrica. Así que su objetivo era claro: el gran reactor Arc bajo la Torre de los Vengadores. Se rumoreaba que podría suministrar energía a toda la Torre de los Vengadores durante 3 años seguidos. Sin duda, sería una comida decente, junto con toda la red eléctrica de Manhattan. Él iba a darse un festín. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. Treon Menzi. Capítulo 285. La tormenta que se avecina. Entonces, ¿por qué no está Thor aquí en esta situación? Tony se quejó a través de la pantalla. Debido a la naturaleza única de Electro, Tony era un personaje que debía estar ausente ante pelea. Tanto la electricidad necesaria para la armadura de Iron Man como el reactor Arc en el pecho de Tony eran objetivos prioritarios para Electro. Si la energía de esos dispositivos fuera absorbida, Tony Stark estaría prácticamente acabado. Acabado, literalmente. Los fragmentos de metralla en su torrente sanguíneo fluirían hacia el corazón de Tony debido a la pérdida de succión magnética, lo que le causó la muerte. Por lo tanto, los Vengadores necesitaban encontrar una solución en cuestión de minutos, o Tony estaría desconectado y no podría participar en la discusión. Thor dijo que está en Svartalfheim, ayudando a los enanos a resistir a los gigantes de fuego. Si el dios del trueno todavía estuviera aquí, no tendríamos que preocuparnos por un rayo, dijo Hank, ajustando los detalles del nuevo traje de Spider-Man junto a Peter. Tony, lejos, en su mansión, hizo todo lo posible por proporcionar suficiente información antes de que se le cortara la luz. Después de todo, una vez que Electro realmente llegara, la electricidad en Manhattan no sería suficiente para que él la absorbiera de todos modos, y las comunicaciones realmente se cortarían entonces. Y los Cuatro Fantásticos siguen explorando el universo del yermo. Banner fue a buscar a su novia, el Capitán América suspiró con impotencia. Le aconsejaron que tampoco participara en la pelea. Los enemigos excedían cada vez más el alcance que un supersoldado común podía manejar. ¿Qué pasa con los X-Men? Acabo de contactar con Emma Frost. Dice que parece haber aprendido a defenderse de la telepatía usando señales eléctricas de algún lugar. No hay forma de detenerlo así. El capitán trajo más malas noticias mientras Tony, Hank y Peter trabajaban en el diseño del traje. El material del traje era un polímero hecho de radiación antigama, la misma radiación cósmica que había mutado a los Cuatro Fantásticos y modificado sus trajes espaciales originales para adaptarlos perfectamente a sus poderes. Por lo tanto, si el equipo fue diseñado de antemano, este traje también podría adaptarse perfectamente a las habilidades de Spider-Man, basadas principalmente en las capacidades inherentes de descarga y almacenamiento bioeléctrico de Peter, para diseñar un traje que pudiera eliminar la electricidad. Tony aprovechó el sistema de comunicación que aún funcionaba para resumir primero su análisis. Bien, para resumir nuestra estrategia. 1. Basándonos en sus características previas. Electro puede absorber y liberar energía eléctrica, pero no puede absorber la energía eléctrica que libera. Si creamos un entorno sin electricidad por un corto periodo, Electro se debilitará cada vez más hasta perder por completo la resistencia. Así que primero debemos detener el reactor Arc bajo la Torre de los Vengadores. Janet, ¿puedes encargarte de eso? Janet, mientras ejecutaba el procedimiento de apagado bajo tierra, sonaba relajada. Por supuesto. Aunque no soy científico profesional, me muevo en círculos científicos. Siempre tengo que explicarles a los inversores lo que ustedes pueden lograr. Déjenmelo a mí. Bien.
Siguiente paso. Crear un traje bioeléctrico para que Spider-Man se enfrente al enemigo. Basándote en su debilidad, realiza un intercambio de poderes. Aumenta la capacidad de almacenamiento del traje, guíalo para que absorba tu bioelectricidad interna y luego almacena la electricidad que libera para aumentar tu velocidad. Debería aumentarla significativamente. Todavía estoy estudiando los datos de carrera de nuestro amigo Sonic. Le pediré que me entregue el traje cuando esté listo. Tommy miró el plano, modificando detalles con un lápiz óptico. Peter escuchó y luego preguntó, ¿y si esto no funciona y no podemos drenarlo lo suficiente como para debilitarlo? Entonces no tendremos más remedio que desintegrar todos los electrones de su cuerpo, convirtiéndolo en una corriente eléctrica que se conectará a Tierra o se dispersará en la atmósfera. Eso probablemente lo matará, así que traten de no hacerlo, advirtió Hank, y Peter asintió. Como era el único del equipo capaz de descargar electricidad, era el único capaz de ejecutar esta estrategia. La estrategia era simple. Dado que Electro había mostrado dos debilidades. Una grave debilidad por el consumo excesivo de corriente y la incapacidad de absorber la suya en combates anteriores, usarían a Spider-Man, quien puede liberar bioelectricidad, para atraer al enemigo, atraparlo y luego despojarlo de su electricidad de un solo golpe, obligándolo a rendirse. Todos los hospitales de Nueva York han sido evacuados. Ahora todos están en Nueva Jersey. También se ha notificado a varios proyectos corporativos y construcciones de alto nivel, al menos como se solicitó. Quicksilver, tras regresar a la Torre de los Vengadores, informó de su tarea completada, para gran sorpresa del veterano capitán. Ojalá este chico pudiera acompañarnos cada vez que salimos. Espera, dijo Quicksilver con una sonrisa. ¿Es una invitación para unirte a los Vengadores? Primero, no. Segundo, incluso si lo fuera, tendrías que arreglar las cosas con tu viejo. Tony señaló sin rodeos el mayor obstáculo para que Quicksilver se uniera a los Vengadores y luego revisó la respuesta del Pentágono. Aunque Tony solía discrepar con el Pentágono y la Casa Blanca, no podía arriesgarse a que cometieran alguna estupidez subterránea en Nueva York que permitiera a Electro absorber demasiada energía. Afortunadamente, el Pentágono, al enterarse de que un tipo capaz de absorber electricidad imprudentemente se dirigía a Manhattan, declaró con mucha cortesía que habían recibido la advertencia, habían cancelado todos los proyectos y esperarían a que los Vengadores se encargaran de todo. ¡Qué sorpresa! Pensé que enviarían a la gente de o unos cuantos aviones de combate para solucionar el problema. Tony terminó el diseño mientras hablaba. Jarvis, empieza a imprimir en 3D. Dime cuánto tardará esa bola eléctrica en llegar a Manhattan. Según las imágenes satelitales, quedan 1 minuto y 52 segundos, señor. Bien. ¿Dónde está el chico de pelo plateado? Dile que recoja el paquete. Tommy dijo esto mientras se servía una bebida vegetal. Justo cuando estaba a punto de beberla, vio a Quicksilver de pie frente a la puerta de su mansión en la cámara. Dios mío, esto es California. Llegó en medio minuto. Tony, a regañadientes, le dijo a Jarvis que abriera la puerta mientras preguntaba. ¿Cuánto tiempo te queda, Jarvis? 1 minuto y 22 segundos, señor. Me refería al traje nuevo de Navidad. El traje de velocidad se completará en 37 segundos. Excelente, Jarvis. El alcalde de Nueva York y la Casa Blanca ya han sido notificados, ¿verdad? Parece que Janet ha apagado el reactor ARC. Tony terminó su bebida, sonrió y comenzó la batalla en la que estaba destinado a no participar. Que Nueva York desconecte el enchufe. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. Menzi. Capítulo 286. Dame más electricidad. Justo cuando el Electro, Max Dillon, estaba a punto de llegar a Nueva York, presenció un espectáculo desolador. Las luces de Nueva York se apagaron por completo en un instante. Innumerables luces se apagaron a la vez, sumiendo a la ciudad entera en la oscuridad de la noche a la mañana. Desde Long Island, donde se alza la Estatua de la Libertad, hasta Manhattan, el corazón de la ciudad, el silencio reinó casi por completo. Era mejor apagar la energía ellos mismos que dejar que Electro la absorbiera. Ese era el primer paso del plan. No. 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 Electro sintió un dolor inmenso. Necesitaba electricidad. Ansiaba electricidad. Cada centímetro de su cuerpo, aunque era discutible si aún conservaba piel, ansiaba energía eléctrica. La corriente residual apenas le permitía moverse con comodidad. Sentía esas diminutas corrientes royendo su ser. Cada movimiento era agonizante, como si innumerables hormigas le royeran los huesos. A pesar de que estaba compuesto puramente de electricidad, todavía sentía que sudaba profusamente y fue dominado por un escalofrío inexplicable. Electricidad. Quería electricidad. Solo más electricidad podría aliviar su dolor. Sobrevoló Queens, pasando junto a innumerables edificios residenciales. La débil energía eléctrica de los teléfonos, ordenadores y baterías externas de los residentes fue absorbida por él. Algunos, ignorando las advertencias de los Vengadores y del gobierno, instalaron sus propios generadores diésel y abrieron sus tiendas de conveniencia abiertas las 24 horas. El Electro en el cielo simplemente sobrecargó sus generadores hasta que explotaron. Cerca de un hospital privado, varios ladrones se preparaban para aprovechar esta oportunidad única. Blandían linternas, palancas y baits de béisbol, listos para romper la ventana del hospital, cuando de repente las linternas chispearon y los sumieron en la oscuridad. Mientras los ladrones se miraban confundidos, uno de ellos cayó instantáneamente. Los restantes, sin tener idea de lo que había sucedido, miraron rápidamente a su alrededor, pero no vieron a nadie. En la oscuridad total, todos quedaron inconscientes por una fuerza invisible.
Está bien, parece que ser un superhéroe tampoco es sencillo. Gwen se secó el sudor de la frente, mirando a los criminales que había noqueado con sus habilidades. En realidad, no había recibido ninguna mejora física. Era agotador. Y ese tipo chirriante que volaba sobre su cabeza le había agotado la batería del teléfono. Probablemente incluso le había consumido una sola pila A. Pero para Max Dillon, todavía no fue suficiente. ¿Dónde está la electricidad? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi electricidad? Había volado un círculo alrededor de Brooklyn y Queens, pero las ínfimas cantidades de energía absorbida eran completamente insuficientes. Ansiaba desesperadamente electricidad. Pero en ese momento, ni siquiera la Torre de los Vengadores tenía energía. Tuvo que ir a otra ciudad para encontrar más electricidad. De repente, sintió una oleada de electricidad en Manhattan. El Electro se iluminó con una expresión de éxtasis ebrio, y luego se dirigió hacia la fuente de la corriente. El que generaba la electricidad no era otro que Peter. Llevaba un traje antielectro, diseñado específicamente para contrarrestar al villano. Partes del traje tenían estructuras blindadas, sobre todo el pecho, los hombros, las muñecas y las pantorrillas. La paleta de colores era prácticamente la misma que la del traje azul y blanco original, pero las líneas que se extendían desde el símbolo de la araña en el pecho también se extendían hacia las pantorrillas y los brazos. A medida que la bioelectricidad fluía del cuerpo de Peter a la superficie de su piel, las lentes oculares y el logo de la araña pectoral se iluminaron primero, seguidos de todas las líneas de telaraña del traje. La información táctica apareció en las lentes oculares de Peter. Respiró hondo, estirando las extremidades como un atleta de la televisión. He oído que este traje puede alcanzar velocidades supersónicas, incluso hipersónicas. Quicksilver miró maravillado el nuevo traje brillante de Peter. ¿Quieres correr? Quizás más tarde. Sigue con el plan, Quicksilver. Capturar a este tipo depende de nosotros. Peter se encogió de hombros. Quicksilver sonrió y se fue. Peter se quedó en lo alto de la Torre de los Vengadores, esperando a que Electro volara hacia él. Cuando Electro vio a Peter, sus ojos se iluminaron, exclamando sorprendido electricidad. Antes de abalanzarse, sin importarle en absoluto si era el hombre araña que lo había vencido antes o si el nuevo traje representaba un problema. Se abalanzó sobre él y agarró a Spider-Man por el hombro. La bioelectricidad fluyó inmediatamente del cuerpo de Spider-Man al suyo. Peter sintió que su bioelectricidad se debilitaba. Incluso su adherencia para trepar paredes disminuía. Pero antes de que Peter quedara completamente agotado, agarró el brazo del Electro y tiró de él. El guantelete del nuevo traje, junto con la corriente que emanaba del Electro, recargó instantáneamente todo el traje. El Electro dejó escapar un grito de dolor. Es una trampa. Electro se dio cuenta al instante de lo que estaba pasando. No se atrevió a quedarse más tiempo. Este lugar lo estaba despojando de su electricidad, y tenía mucho más que absorber. No podía ser atrapado allí. Oye, Dios, la única vez que un tipo que va a un centro de rehabilitación eléctrica se emociona tanto es cuando está huyendo. Peter vio al Electro salir volando y salió disparado de inmediato. Su carrera también fue acompañada por rayos, lo que impulsó su velocidad más allá de sus límites anteriores, rompiendo la barrera del sonido de una sola vez. Aterrizó en una pared y comenzó una rápida persecución del Electro. Gracias al dispositivo del campo de biofuerza que Osborn le había dado previamente, no tuvo que preocuparse por romper las paredes de vidrio al correr sobre ellas. Incluso podía lanzar telarañas y realizar un movimiento supersónico. Pero este no fue el efecto final. Bien, por fin conectado. Tony, que llevaba unos minutos desconectado y ya no podía contenerse, finalmente restableció el contacto usando el sistema reiniciado del traje. El consumo de energía es rápido, lanzador de telarañas. Necesitas agarrar el Electro de nuevo rápidamente para extraerle energía. Eso depende de lo bien preparado que esté el cebo. En lo alto de Manhattan, Electro, herido, huía de Spider-Man. De repente, vio iluminarse el distante edificio Baxter. ¿Podría ser otra trampa? Ahora soy un ser de energía. Estaré bien. En el peor de los casos, electrocutaré a todos. El Electro dijo con saña al llegar al edificio Baxter. Voló directamente hacia la fuente de energía y vio una gigantesca rueda de hámster. Hola amigo, ¿cómo estuvo mi carrera? Un chico de cabello plateado con un uniforme verde resistente a la fricción sonrió al bajarse del volante. La electricidad comenzó a disiparse de inmediato. Electro comenzó a absorber desesperadamente la energía eléctrica perdida, pero Spider-Man ya lo había alcanzado, agarrándolo del brazo y extrayendo la corriente de su cuerpo. El Electro dejó escapar un grito instantáneo de agonía. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. Menzi. Capítulo 287. Tributo al legendario hámster Quicksilver. Que Quicksilver se transformara en un hámster para operar una rueda de hámster gigante y atraer a Electro. Este era el segundo punto crítico de todo el plan. Una fuente de energía que pudiera interrumpirse en cualquier momento. Mientras Peter se desgarraba violentamente, Electro dejó escapar un grito de agonía. No podía creer que lo hubieran lastimado de nuevo. Sin embargo, lo que aterrorizó aún más a Max Dillon fue la sensación de que su fuerza vital se agotaba. Cuando una persona está literalmente viviendo electricidad, cada vez que ésta se extrae del cuerpo, representa un dolor extremo y una experiencia de debilitamiento. Tras ser destrozado de nuevo por Spider-Man, Electro quedó horrorizado. Absorbió frenéticamente la electricidad residual creada y disipada por el hámster de pelo plateado momentos antes, restaurando una pequeña fracción de su barra de energía. Electro quería correr.
De hecho, había querido correr desde que Spider-Man apareció con ese traje, pero nunca imaginó que el edificio Baxter, repentinamente iluminado, sería una trampa tan descarada. De hecho, construyeron una maldita rueda de hámster para generar energía. ¿Por qué una rueda de hámster? El cerebro de Electro sufrió un cortocircuito por un segundo, pero se recuperó rápidamente. No era momento de estrellarse. Salió disparado a velocidad supersónica. Tenía que escapar de Nueva York, huir a un lugar seguro con electricidad. Lo perseguiré. ¿Sigue con el plan?, le dijo Peter a Pietro, preguntándole con preocupación. ¿Puedes seguir el ritmo? Claro. ¿Creen que soy como ustedes? Corren como abuelas paseando. Quicksilver se encogió de hombros y se convirtió en un rayo casi invisible. Peter solo pudo suspirar con impotencia. Odio la velocidad supersónica. Porque significa que todo lo que digo no puede llegar a la otra persona a menos que la agarre. Tras murmurar con resignación, Peter siguió corriendo. Electro no recuperaba energía tan rápido como la perdía, y tras unas cuantas veces más, sin duda tendría que rendirse. Peter miró el rayo azul que aceleraba desenfrenadamente en el cielo para escapar y aceleró su propia carrera. El sistema conectado a su visor táctico monitorizaba constantemente su estado físico y finalmente mostró la velocidad máxima actual del traje. Mach 7. Perfecto. Soy un genio. Tony Stark estaba sentado en su mansión de California, celebrando con entusiasmo. ¿Qué otra cosa podría llamarse esto sino perfecto? Había desarrollado un traje supersónico completamente nuevo, incluso más rápido que su armadura supersónica actual. Debo recordarle, señor. Esta velocidad depende del físico y la capacidad de reacción de Spider-Man. Una persona común no puede soportar condiciones extremas a tal velocidad. Ya lo sé, solo déjame ser feliz unos minutos. Tony, con profundas ojeras, puso los ojos en blanco con impotencia. En cierto modo, Jarvis era un incordio. ¿Cómo va el diseño del Mark 41? Está casi terminado, señor. Excelente. Este es un paso crucial de 0 a 1. Tecnología de microalmacenamiento y telemetría, debería poder resolverlo para el Mark 43 o 44. Tommy dijo esto mientras sacaba los planos de su nueva armadura. El resultado de esta batalla era indudable. Electro había sido derrotado rotundamente por Peter en Genosha, incluso sin el nuevo traje. Ahora, con Spider-Man portando el nuevo traje, la lucha estaba prácticamente terminada. El único problema fue, Jarvis, dile al niño que tenga cuidado con la autodestrucción del enemigo. Electro aún no había considerado la autodestrucción. Todavía estaba concentrado en escapar. Salió disparado hacia otras zonas, saliendo rápidamente de los límites de la ciudad de Nueva York. Pero le enfureció descubrir que las líneas de alta tensión y las subestaciones a lo largo del camino también estaban sin electricidad. Finalmente, sin embargo, divisó una luz ilusoria que irradiaba desde una gasolinera y su motel más adelante. Electro giró de inmediato y voló hacia ella. Si pudiera conseguir suficiente energía eléctrica, un solo Spider-Man sería fácil de manejar. Entró rápidamente en la gasolinera, pero algo fue más rápido que él. Quicksilver salió del restaurante del motel, señalando una rueda de hámster gigante dentro de la habitación. ¿Te suena? ¿Cómo carajos llegaste aquí? Quicksilver se encogió de hombros. ¿Fue difícil? Mira por dónde corres, corta la electricidad en el asentamiento más cercano, instala la rueda de hámster, come un par de bocadillos y espera a que aparezcas. Mira detrás de ti. Electro se quedó atónito por un momento, luego escuchó una voz que no podía creer. Aquí está Spidey. Luego, el veloz Spider-Man usó el dispositivo de contacto del traje para arrancarle una gran cantidad de rayos de la espalda a Electro. Electro gritó y voló erráticamente. Pensó en escapar a otro lugar, pero luego pensó en el chico de cabello plateado. Ningún lugar estaba seguro. A Manhattan, inconscientemente, Electro murmuró para sí mismo por alguna razón. Encontró a su objetivo y regresó corriendo a Manhattan. Peter observó a Electro mientras huía y luego miró a Quicksilver. Reaccionó más rápido de lo esperado. Así que va a por un rehén, dijo Quicksilver, señalando con los labios el rayo distante. ¿Sigues con el plan? Sí, seguimos fieles al plan. Electro, tras correr hacia Manhattan, observó la ciudad en total oscuridad y comenzó a buscar gente edificio por edificio. Enseguida vio a un niño de solo 7 u 8 años, lo arrebató de los brazos de su madre y se dirigió a Times Square. Spider-Man lo alcanzó en ese momento, pero esta vez no se apresuró porque Electro llevaba a un niño en brazos. Dame poder. Electro rugió. Quiero electricidad. Restauradme la energía ya. Está bien, ahora mismo. Pero no te emociones, porque la mano que Electro usó para agarrar al niño fue arrancada por Spider-Man. No me malinterpreten. No era Spider-Man el que estaba frente a Electro, sino otro Spider-Man con el verdadero traje de velocidad que estaba detrás de él. El que iba delante se quitó la máscara, dejando al descubierto su cabello plateado, y atrapó al niño justo antes de que cayera al suelo. Ese brazo cortado se transformó en corriente eléctrica pura, que fue completamente absorbida por el traje de velocidad. Ah. No. Mi mano. Al ver su extremidad amputada, Electro gimió. Regeneró el brazo con mucho esfuerzo, pero eso hizo que su cuerpo pareciera aún más opaco. Vio a Spider-Man y a Quicksilver, quienes habían salvado al niño. En un instante, pareció comprender su destino. Encerrado en la prisión de la balsa, pasando el resto de su vida sin electricidad. Nunca. Electro sonrió de repente. Luego, una luz brillante iluminó Times Square. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas.
P. Capítulo 288. La sombra del pulpo. El proyector mostró el resultado final de la batalla en la pared. La autodestrucción de Electro provocó una explosión con un radio de unos 30 metros, pero al enfrentarse a dos héroes supersónicos, su explosión fue un fracaso. No sirvió de nada más que convertirse en una pila de electricidad disipada. A pesar de ello, para quienes vieron la transmisión en vivo, este fue un momento monumental. Señores, hemos visto la situación de la investigación interdisciplinaria del Proyecto Renacimiento, Proyecto 1, el Proyecto Bestia, Proyecto 2, y Arma 10, Proyecto 10. Con una simple edición genética, logramos en pocas horas un plan que se nos había escapado durante décadas. Un mutante de nivel alfa que podemos controlar y que está enormemente mejorado. Otto Octavius se encontraba en una sala de conferencia secreta bajo el Pentágono, transmitiendo la lucha de su electromodificado, Max Dillon, al público. La sala estaba llena de importantes oficiales militares y del Pentágono, así como del candidato presidencial Mateo Ellis. Habían presenciado todo el proceso de los Vengadores para encontrar la manera de neutralizar a Electro. Podría argumentarse que todo este espectáculo fue la razón por la que la Casa Blanca y el Pentágono decidieron cerrar todas las instalaciones en el área de Nueva York e impedir la intervención de los Vengadores estadounidenses. De lo contrario, lidiar con Electro no habría sido difícil para Ms. Marvel, Carol Danvers, con sus poderes de absorción de energía, o Ares, el dios de la guerra de Grecia. El mayor problema no es el éxito, sino el coste. Con esta operación, recuperamos con éxito un activo estratégico vital de la nación mutante ilegal, el cortador genético, diseñado y fabricado por el renombrado biogenetista Nathaniel Essex. Este equipo puede producir supersoldados de forma constante y estable para nosotros, aproximadamente 20 al día. Mateo Ellis se frotó la mandíbula. No le importaba mucho el programa de supersoldados. Comparado con su predecesor, el presidente republicano cuyo mandato estuvo plagado de disturbios mutantes y el atentado de las Torres Gemelas, Ellis, demócrata, tenía una mentalidad abierta respecto a los superhéroes y los mutantes. Con superhéroes a su alrededor, podría recortar fácilmente el presupuesto policial, ahorrar gastos y usar ese dinero para cortejar a los votantes. En cuanto a las pérdidas causadas por superhéroes y criminales, los propios héroes las pagaron. Si no fuera por la rentabilidad de Industrias Stark, la compensación por sí sola arruinaría a Tony Stark. Por supuesto, Tony Stark no cubrió los daños causados por la invasión extraterrestre. Él solo fue responsable de los daños colaterales causados por los superhéroes que frustraron a los villanos. Muy buena presentación, Dr. Octavius, dejando de lado si era realmente necesaria, dijo el presidente Ellis, mirando con desinterés a los funcionarios del Pentágono. Su propio secretario de Defensa, también demócrata, se mostró claramente desinteresado. La CIA y el FBI estaban más interesados, pero el interés del general Ross era prácticamente explosivo. La idea de una fuerza de supersoldados controlada por el ejército estadounidense le entusiasmaba. Si Magneto descubre esto, podría declararle la guerra a Estados Unidos. No necesitamos ir a la guerra con 16 millones de mutantes por una sola máquina, Ellis negó con la cabeza. ¿Y supersoldados? Estados Unidos es la nación más poderosa de la Tierra. No necesitamos un ejército más fuerte. Si hay invasores alienígenas, tenemos a los Vengadores americanos y a SHIELD protegiéndonos. Incluso podemos llamar a los X-Men. Un solo supersoldado puede reemplazar a 100 tropas, señor presidente. Si el ejército estadounidense tuviera suficientes supersoldados, no muchos, imagínese 20.000 Capitanes América, no necesitaría tropas no técnicas, lo que ahorraría cientos de millones en gastos militares al año. La parte más problemática de todo el proceso, el cortador genético de decenas de miles de millones de dólares, no necesita ser reconstruido. Recuperamos uno existente. Otto sonrió. Al oír mencionar el ahorro de cientos de millones en gastos militares, el presidente Ellis finalmente arqueó las cejas con interés y asintió. Y todo esto tiene un solo obstáculo. La investigación de Norman Osborn sobre el proyecto Bestia no puede interactuar con la nuestra. Recomiendo encarecidamente que el Pentágono reclame los derechos de desarrollo del proyecto Fuerza Salvaje. Discutiremos ese asunto más tarde, doctor. El presidente Ellis, quien hacía tiempo que se enteró por sus asesores de la animosidad personal entre Otto y Norman, se levantó e interrumpió a Otto. Norman Osborn ha demostrado que su proyecto avanza de buen ritmo. No hay necesidad de complicar las cosas. En cuanto a usted, no olvide su tarea principal, el proyecto 5, doctor. Ahora, necesito volver a descansar. Hoy fue un buen espectáculo, pero recuerden mantenerlo confidencial. Otto se ajustó las gafas con resignación y asintió. Sí, señor presidente. Horas después, Otto regresó a su laboratorio en el Bajo Manhattan. Con su simbionte artificial, ahora podía caminar solo, pero el crecimiento constante de Spider-Man y su naturaleza entrometida lo llevaron a comprender que, si quería llevar a cabo su venganza, debía eliminarlo, o al menos mantenerlo demasiado ocupado para que no interfiriera. Activó un dispositivo instalado en el laboratorio. A medida que la electricidad se acumulaba, los rayos dispersos y desintegrados resultantes de la autodestrucción se condensaban para formar una figura humana rudimentaria y borrosa. Le pedí a Nathaniel Essex que te hiciera una sugerencia. Si no podías escapar, autodestruirte en Manhattan. Y se cumplió. Spider-Man siempre encuentra la manera de lidiar con nosotros, y no puedo permitir que interfiera en mi venganza. Otto se paró frente al aparato. El dispositivo apenas mantenía las señales vitales de Electro, pero tardaría varios meses en resucitar por completo. Sin embargo, unos meses valieron la pena. Quería ver cuánto más podía crecer Spider-Man. Eres solo el primero, Max Dillon.
Otto se sentó y miró la pantalla que mostraba un candidato potencial tras otro. Kentin Beck, nombre en código Misterio. Mac Gargan, nombre en código Escorpión. Alexei Sitsevich, nombre en código Rhino. Max Billion, nombre en código Electro, y Otto Octavius, el Doctor Octopus definitivo. Esta lista ya era larga, pero si quería derrotar a Spider-Man, no era suficiente. Necesitaba más ayudantes que pudieran contrarrestarlo. Por supuesto, antes de eso, podría extraer algún interés de Norman Osborn. Como demostraron los acontecimientos en el Pentágono, lo que necesitaba demostrar no era que tenía más éxito que Norman Osborn. Fue un fracaso total de Norman Osborn. Otto sonrió al mirar los nombres en la lista de los responsables del proyecto Fuerza Salvaje. Jonathan Drew y Kurt Connors. Entonces, ¿quién será el miembro final de mis 6 siniestros y? Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. Treon Menzi. Capítulo 289. Recubriendo el mundo con una armadura. Una hora después de que Electro se disipara, Tony Stark y el gobierno de la ciudad de Nueva York, tras confirmar que no había actividad eléctrica anormal, restablecieron el suministro eléctrico en Nueva York. Según el acuerdo previo, la electricidad de Nueva York durante la segunda mitad de 2012 sería suministrada por los 5 grandes reactores ARC de Industrias Stark, y la electricidad residencial sería gratuita. Esta era una buena oportunidad para investigar cualquier robo o fuga de energía, buscar laboratorios extraños en las zonas deterioradas de Nueva York y luego eliminarlos a todos de una sola vez. Por supuesto, Tony seguía pensando en cobrar por la electricidad industrial, como la que usaban Industrias Osborn y Corporación Warren. Como mucho, podría compensar algunos de los costos con las pérdidas que estas empresas sufrieron anoche. Hacerla completamente gratuita durante un mes y medio era imposible. Así que, aunque perdiéramos decenas de millones de dólares en una noche, logramos derrotar a un supervillano. El único defecto es que su necesidad de electricidad era como una drogadicción. Prefería autodestruirse antes que ser capturado. Tony relató la situación actual y rió alegremente. No se había atrevido a poner un pie en Manhattan en varias horas, y por fin se estaba relajando un poco. Solo cuando estuvo con los Vengadores se alivió un poco la ansiedad incontrolable que había desarrollado desde la batalla de Nueva York. En este lugar, incluso sin llevar su armadura, podía mantener una sensación de seguridad y autocontrol. Bueno, mi misión ha terminado. Pietro, Quicksilver, sintió algo de nostalgia por su breve etapa como superhéroe. Aunque no hubo aplausos ni víctores, tener un lugar donde correr con un propósito era muy importante. Sin embargo, ni Tony ni el capitán pudieron ayudar. Después de todo, el joven tenía un padre, y Genosha no tenía relaciones diplomáticas con Estados Unidos. De hecho, Genosha era prácticamente desconocida para la mayor parte del mundo. Está bien, ven a visitarnos a menudo, especialmente tú, Spidey. Estoy seguro de que Genosha te da la bienvenida, y no solo a mí. Pietro sonrió significativamente y se marchó rápidamente. Al ver cómo un rayo plateado se alejaba rápidamente, el capitán reflexionó. Quizás nuestro equipo debería tener algunos mutantes. Mejoraría mucho su percepción. Sí, pero lo más importante es que necesitamos expandirnos más. Chaya, Pantera Negra, rara vez viene a Nueva York. Janet, Avispa, ya es una de nosotros. Así que, básicamente, solo hemos tenido a Spider-Man como nuevo recluta en los últimos 6 meses. Nick Fury le había dicho que los Thunderbolts también habían pasado por una ronda de reclutamiento. Tony no entendía el razonamiento de Fury. Parecía estar reclutando específicamente basándose en la lista de Thunderbolts del mundo de Wasteland, incorporando a Astra, The Tinkerer, Moonstone, Machi y Songbird al equipo. Fury era algo extraordinario, sabiendo que esta gente se rebeló en un universo paralelo y condujo a la aniquilación de los superhéroes, pero los estaba reclutando mientras su propia organización estaba plagada de agentes de Hydra. Tony no sabía cuál era su plan. Tony miró a Peter. Peter, conoces a muchos amigos con superpoderes. ¿Tienes alguna idea? Heracles o Marvel. Lo siento, estoy un poco cansado, puedes irte a casa si estás cansado. Según mi agenda, sigo en un viaje de estudio. En teoría, no debería llegar a Nueva York hasta mañana como muy pronto. Peter bostezó con impotencia. Tony se sobresaltó un momento, luego sonrió con resignación. De acuerdo, chico. La torre tiene habitaciones para invitados. Pasa la noche aquí. Ve a descansar un poco. Después de que Peter fue a la habitación de invitados a dormir, el capitán miró a Tony que estaba allí parado. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, ¿por qué? ¿Pareces estresado, Tony, como si estuvieras pasando por alguna dificultad?, preguntó el capitán con preocupación. Si necesitas algo de mí, siempre puedes decírmelo. Estoy bien, Steve, es solo que, a mitad de la frase, Tony se dio cuenta de repente de cómo podía cuestionar al capitán y preguntó rápidamente. Steve, si te estuvieras preparando para una guerra, pero la guerra comenzara antes de que estuvieras listo, ¿qué harías? Entonces te preocupa que no estemos preparados para el enemigo al que nos enfrentaremos. Solo pregunto, si eso ocurriera, ¿qué harías? Si la guerra me ha enseñado algo, es que nunca hay una guerra para la que estés completamente preparado. Siempre se enfrentará a diversas situaciones, incluso el bando con ventaja, o el vencedor seguro, se verá en apuros. Steve miró a Tony y continuó. Si preguntas cómo ganar más tiempo para prepararte, mantener la línea, ganar tiempo para la retaguardia, proteger los centros industriales. Supongo que eso está presente en toda la historia de la guerra. Tony simplemente asintió. Tenía una idea. A medida que su armadura se renovaba, Jarvis también se actualizaba constantemente. Esto le dio a Tony la idea de usar Jarvis como el comando central de una legión de hierro.
Ya sabía que en un universo paralelo, Ultron rompería las ataduras humanas y trascendería los límites para convertirse en enemigo de los Vengadores y la humanidad. Así que Tony y Ang no planeaban desarrollar a Ultron en exceso, y Tony había impedido que Ang usara su propia inteligencia para mejorarlo. ¿Pero qué pasa con utilizar Jarvis? Si usaba a Jarvis, podría garantizar la seguridad en gran medida. Tony confiaba en que Jarvis no lo traicionaría y no le pondría metas demasiado altas. Solo necesitaba controlar todos los trajes de la Legión de Hierro. Pensándolo bien, Tony suspiró y forzó una sonrisa. Gracias. Es muy agradable tener a un anciano cerca, ¿verdad? No soy un viejo, simplemente no puedo seguir el ritmo de tu época. Entonces, ¿quieres que te construya una armadura también? ¿Iron Patriot? El capitán negó con la cabeza. Aunque los enemigos a los que se enfrentaban eran cada vez más fuertes y él se sentía cada vez más impotente, aún quería entrar al campo de batalla directamente. La mera existencia del Capitán América tenía más importancia espiritual que su capacidad de combate. Que Steve Rogers entrara al campo de batalla era lo más importante. Luchamos juntos, unidos como uno solo. Así es como luchamos contra cualquier enemigo. Tony miró al capitán y le hizo la pregunta. ¿Y si no ganamos? ¿Y si perdemos? Entonces perdemos juntos. El capitán miró a Tony. Oh, como dice el nombre de nuestro equipo, nos vengamos. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. Menzi. Capítulo 290. Inspector Stacky. Así que, cuando volvió la luz, fui a revisar los daños y vi a muchos ladronzuelos noqueados en el suelo con bates de béisbol. Todos dijeron que no sabían quién los había golpeado. Así que, o un maestro del sigilo los dejó inconscientes a todos, o un hombre invisible. La mujer invisible, Gwen Stacy, estaba sentada en el asiento trasero del coche con una sonrisa torpe pero educada. Peter, sentado a su lado, estaba un poco inquieto y cambió de tema rápidamente. Tío George, ¿no te ascendieron a inspector? ¿Sigues saliendo a patrullar? La estructura jerárquica del Departamento de Policía de Nueva York, NYPD, generalmente cambia a partir del nivel de inspector. El agente de patrulla, el detective y el sargento son oficiales de primera línea que deben responder a las llamadas. Una vez ascendidos a inspector, suelen dejar de lado el trabajo de patrullaje activo y asumir funciones de oficina. El capitán George Stacky finalmente obtuvo su ascenso gracias a su firme dedicación durante la crisis de los simbiontes y a sus numerosas actuaciones liderando a agentes del Departamento de Policía de Nueva York contra varios supervillanos, además del encarcelamiento de Kingpin, quien controlaba el Departamento de Policía de Nueva York. Considerando que apenas tenía 40 y tantos años, era un hombre bastante competente para su edad. Nunca puedo quedarme quieto. Una cosa es en el trabajo, pero si me encuentro con algo en el camino, lo afronto si puedo. El inspector Stacky dijo esto al dejar a Peter y Gwen en la entrada de Midtown High. Era raro que llevara a los niños hasta la puerta del colegio. Después de despedirse de su padre con la mano, Gwen soltó de repente. Todavía no le he dicho a mi papá que tuvimos una cita. Debería preguntar por qué. Gwen simplemente sonrió. No es nada. Solo me siento un poco avergonzada de que la cita no haya ido a ninguna parte. ¿Peleaste con ese tipo Electro anteanoche? El nombre Electro fue acuñado por Jonah Jameson, JJJ. El anciano odiaba intensamente al sujeto por causar un apagón de casi 2 horas en toda la ciudad y abrir otro enorme agujero en Times Square, lo que lo llevó a criticar duramente al villano y, de paso, a insultar a Spider-Man. Sí, en general, estuvo bien. Nadie resultó gravemente herido, pero el tipo no quería que lo atraparan y decidió autodestruirse. ¿Te lastimaste? Naturalmente, Peter meneó la cabeza. No. Gwen respiró aliviada. Durante esas 2 horas, al ver a un hombre hecho de relámpagos surcando el cielo y tras recibir la advertencia de Peter de que se mantuviera a salvo, se preocupó de inmediato. Electro había agotado la energía de todos los dispositivos electrónicos activos, impidiendo que Gwen contactara a Peter. En ese momento, sintió una ansiedad sin precedentes. La incapacidad de confirmar su seguridad. No podía saber si estaba a salvo, y nadie respondería si preguntaba. Le preocupaba que se enfrentara a un enemigo invencible y resultara herido o incluso abatido. El poder de Spider-Man crecía constantemente y lidiar con los enemigos se le hacía cada vez más fácil, pero eso no detuvo la preocupación de Gwen. Peter probablemente percibió su preocupación y la tranquilizó con una sonrisa. No te preocupes, puedo protegerme. Gwen no pudo evitar poner los ojos en blanco. Esa afirmación no tenía ninguna credibilidad. Creer que Peter Parker priorizaría su propia seguridad en una pelea era menos probable que confesara sus sentimientos. Pero ella no dijo nada, fingiendo que las palabras de Peter eran perfectamente aceptables. Entonces, ¿cuándo es nuestra próxima cita? Peter se quedó atónito ante la pregunta. Miró rápidamente a Gwen, quien lo miró confundida. ¿Qué pasa? Ya que tuvimos una cita, ¿por qué no podemos tener otra? No me rechazaste. El cerebro de Peter se tambaleó. Venom intervino apropiadamente. Lógicamente no hay problema. ¿Realmente no hay ningún problema? Buscan pareja, y tú no se la proporcionaste, así que es razonable continuar. Los organismos lucharán entre sí para conseguir pareja. Esta es la ley natural de tu planeta. Peter cruzó la entrada de la escuela con la mente llena de signos de interrogación. Por supuesto, existe otro escenario. Que el individuo sea lo suficientemente poderoso como para dominar la selección de pareja de la mayoría de los miembros del sexo opuesto. Sin duda, todos los animales funcionan así. Peter, que ya había adivinado que si preguntaba. Pero yo no soy un animal, Venom respondería. ¿Por qué los humanos no seríamos animales?
Simplemente murmuró, ¿por qué estoy escuchando tus tonterías? Y cortó a la fuerza el diálogo con Venom. Pero Gwen claramente malinterpretó las palabras de Peter. ¿Qué? Estaba hablando de Venom. Está diciendo tonterías en mi cabeza, le explicó Peter a Gwen, señalándose la cabeza, y luego sonrió con impotencia. Entonces, el tío George mencionó a ese hombre invisible. Ah, sí, ese era yo. Me duele un poco el brazo de tanto batear. Menos mal que toco la batería. Sabes que solo haces que la gente olvide que existes. En realidad no desapareces. Las balas aún pueden alcanzarte, le recordó Peter, deteniéndose en el casillero de Gwen. Camino detrás de ellos. No voy a chocar con su hocico, respondió Gwen, usando las propias palabras de Peter en su contra. No te preocupes, puedo protegerme. Ella vio a Peter alejarse y comenzó a pensar si debería estudiar más para poder ser resignada al salón de clases de Peter para el segundo semestre. Lo pensaré más tarde. Por ahora, planearé la próxima cita, o mejor aún, ya veré a dónde ir. Al otro lado, Peter entró al aula. Desde la crisis del cubo cósmico hasta el universo zombie, y ahora Electro, había estado en constante rotación. El gran apagón de anteanoche tenía a Ari emocionado. Incluso se saltó la parte sobre las dos chicas que rodeaban a Peter de regreso de Puerto Rico. ¿Qué pasó anteanoche? ¿Tony Stark de verdad regaló energía? Pensé que JJJ lo había dejado suficientemente claro, simplemente habló sobre la aparición de un hombre araña relámpago y que la cueva de las arañas tenía un traje nuevo. Cindy, sentada cerca, también estaba muy interesada, principalmente porque había sentido a Peter moviéndose a una velocidad incomprensible esa noche. Para atrapar a Electro, los Vengadores me diseñaron un traje supersónico, impulsado por mi bioelectricidad. Eso es todo. Entonces, ahora eres un velocista. No realmente. El traje nuevo consume electricidad demasiado rápido. A menos que Thor me siga de cerca o algo similar, no puedo correr tanto. Mientras Peter hablaba, se dio cuenta de que Amadeus no estaba en la escuela y estaba a punto de preguntar por él cuando sonó el timbre. El profesor entró y anunció. Buenos días, clase, aquí tienen una noticia. En diciembre, Osborn Technologies invita a nuestra clase de primer año a un tour tecnológico. Si tienen algún problema, recuerden solicitar una licencia con antelación. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. Treon Menzi. Capítulo 291. La exposición de tecnología militar de Osborn. El tiempo pasó rápidamente hasta diciembre de 2012. Bueno, quizás no apresurado, pero en general, tanto Peter Parker como Spider-Man tuvieron un periodo notablemente tranquilo, aparte de acompañar a Gwen o Cindy en 2 salidas más. Todo estaba extrañamente tranquilo. Parecía que tanto el fugitivo Dr. Octopus como Mr. Sinister, quien poseía la herramienta de empalme genético, habían desaparecido sin dejar rastro. En toda Nueva York solo se observaron actividades delictivas menores. Si bien la paz mundial era buena, tener paz mundial cuando se sabía que alguien tramaba algo era realmente extraño. Peter estaba bastante seguro de que esto era la calma antes de la tormenta, que estos individuos definitivamente estaban conspirando en la sombra. Simplemente no sabía qué tramaban. Y así, el tiempo avanzó hasta diciembre y la gira programada de Osborn Industries. ¿Crees que Norman Osborn está planeando crear otro Spider-Man, razón por la cual están haciendo otra gira? Antes de llegar a Industrias Osborn, Gwen le preguntó a Peter con curiosidad, dejándolo sin palabras. Él creía firmemente que Industrias Osborn quería crear un nuevo Spider-Man para demostrar el éxito rotundo de su proyecto Fuerza Salvaje. El problema era que ni el Dr. Connors ni el Dr. Jonathan habían logrado resolver el problema de la contaminación causada por genes extraños en la programación genética. Para la mayoría de las personas, la modificación genética no otorgaría superpoderes. Convertirse en un monstruo como Kurt Connors era un buen resultado. La mayoría probablemente moriría en el acto. Solo te digo que no le des demasiadas vueltas. Además, el jefe del proyecto Super Soldado ahora es el Dr. Connors. Le encanta estudiar lagartijas, así que asegúrate de que no te muerdan y te conviertas en la mujer lagarto. Gwen se imaginó transformándose en una persona lagarto o algo parecido a un cocodrilo y se estremeció. Mientras hablaban, el autobús llegó bajo el edificio de Industrias Osborn y los estudiantes salieron en fila. Harry no estaba. Seguía bastante disgustado con su padre. Amadeus tampoco. Se había tomado bastantes días libres últimamente, apenas conseguía mantener el mínimo de créditos necesario. Se rumoreaba que Hércules necesitaba un guía y se había llevado al viejo Zao. Incluso Cindy no vino hoy. Aparentemente Shield tenía algunos asuntos y la llamó. Peter se relajó a la mitad. Bienvenidos a todos a Osborn Industries. Soy el director ejecutivo de Osborn Industries, Norman Osborn. Sorpresivamente o no, Norman fue el encargado de recibir personalmente a los estudiantes. Apareció en la azotea del edificio con traje y corbata, guiando solemnemente a los estudiantes al recién redecorado edificio Osborn. Hoy, el vestíbulo de Industrias Osborn se había acondicionado como sala de exposiciones, con una gran exhibición de productos de Industrias Osborn. Sin embargo, esta vez, y mucho menos la araña radiactiva, no había criaturas genéticamente modificadas de ningún tipo en la exposición. Parece que Osborn está intentando no provocar más accidentes. Peter pensó esto, a punto de entrar, cuando Gwen le tomó la mano. Parpadeó con inocencia. Peter simplemente sonrió, tomó la mano de Gwen y entró al vestíbulo, observando las novedades expuestas. Fue un tanto inesperado que, a pesar de ser una exposición tecnológica dirigida a estudiantes, la mayoría de los productos expuestos en esta ocasión pertenecieran a la industria militar.
Industrias Osborn no producía armas, pero sí suministraba una gran cantidad de equipo de apoyo para el campo de batalla, incluyendo los últimos modelos de drones y una serie de equipos de alta tecnología, como los nuevos trajes exoesqueleto motorizados. Plataforma flotante de nueva generación que reemplazó las alas del buitre. Probablemente la futura plataforma flotante del Duende Verde, si es que llegaba a existir. Al menos por ahora, el estado mental de Osborn parecía bastante sano. ¿Es este el estilo de Industrias Osborn?, murmuró Gwen con curiosidad. Esto era completamente diferente a la exposición que ella y Peter vieron hacía 9 meses. Peter asintió mientras caminaba. Realmente, este no era el estilo habitual de Osborn. Principalmente, ¿por qué mostrar estos artículos a un grupo de estudiantes de secundaria, estudiantes estadounidenses además? ¿Esperaba que estos chicos se unieran al ejército? ¿O que se dedicaran al complejo militar industrial? Unirse al ejército en Estados Unidos no implicaba precisamente el mismo sentido del honor, Peter reflexionó mientras caminaba. Se detuvo frente a la vitrina de la nueva armadura servo de Industrias Osborn, y la visión le pareció extraña. Entonces, de repente, se dio cuenta de algo. Tal vez, ¿qué pasa? Pareces preocupado. Me parece extraño. Esta exposición tecnológica, que parece organizada a última hora, parece diseñada para captar mi atención, pero Osborn no me ha contactado para nada. Es como si quisiera encontrarme, pero no quisiera hacerlo abiertamente. Fue muy extraño. Norman Osborn ocultaba algo. Esa fue la única respuesta que Peter pudo dar. Entonces, ¿vas a trabajar? No estoy seguro. Solo un momento. Peter se disculpó para ir al baño y luego llamó a Harry, que estaba haciendo tiempo en la base de los lanzadores de telarañas. Las acciones de Norman ese día fueron muy extrañas. Organizar una exhibición completamente inapropiada para estudiantes de preparatoria, convencerlo para que viniera, pero sin contacto directo, solo mostrando su rostro al principio. Planeaba encontrar a Norman para preguntarle qué estaba pasando, pero primero necesitaba que Harry averiguara qué había estado haciendo su padre últimamente. Oye, Peter, ¿pasa algo en la feria tecnológica? Sospecho que tu padre necesita algo de mí, pero tiene miedo de decirlo abiertamente. Podría estar ocultando algo. ¿Puedes ayudarme a investigar? Harry, al otro lado de la línea, dudó un momento. ¿Hablas en serio? Las computadoras de la base de los lanzadores de telarañas las suministró Industrias Osborn. ¿No serán inútiles para vigilar a mi padre? Los cambié al sistema de los Vengadores hace mucho tiempo. Es una conexión directa con Jarvis. Desde que descubrió que Norman había ocultado información sobre el buitre, Peter había comenzado a reemplazar el sistema operativo de las computadoras de los lanzadores de telarañas con el sistema de los Vengadores, aunque aún conservaban una carcasa de Industrias Osborn. Harry, al saber que podía investigar a su padre, se emocionó de inmediato. Espera ahí. Lo comprobaré ahora mismo. Peter colgó el teléfono, algo resignado. Luego le envió un mensaje a Gwen, diciéndole que necesitaba hacer un trabajo de Spider-Man, antes de volverse invisible de inmediato, ponerse el traje de simbionte y empezar a arrastrarse hacia la oficina de Norman Osborn. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. Treon Menzi. Capítulo 292. La salvaje toma de poder. Peter Parker se arrastró a lo largo de la pared afuera de la oficina de Norman Osborn, solo para encontrarlo hablando con un invitado inesperado. El general Thaddeus Thunderbolt Ross, el suegro de Hulk, un firme defensor de la ley de registro de superhumanos y un acérrimo anti-superhumanista. ¿Qué podría estar discutiendo con Norman? Al activar la función de escucha de su traje, Peter captó inmediatamente la conversación. La propuesta del Pentágono de adquirir la investigación relacionada con Savage Power es completamente injustificada. No hemos fracasado en obtener resultados. Al contrario, ya hemos avanzado a la etapa de pruebas con primates. La expresión de Norman era tranquila, incluso relajada, mientras trataba con el general Ross. Ambos hombres permanecían sentados serenamente en sus sillas de oficina. El ambiente no parecía demasiado tenso. Pero la expresión de Peter cambió. El Pentágono intentaba adquirir el proyecto Savage Power de Oscorp. Al recordar el incidente de Electro el mes pasado, Peter pareció darse cuenta de algo. Parecía que todo este asunto no era solo un plan de Mr. Sinister, sino que también involucraba al Pentágono. Más atrás, es probable que el Dr. Octopus también estuviera involucrado. Había estado monitoreando a Norman Osborn y su proyecto de supersoldado. El escorpión fue creado por el Dr. Octopus tras robar y modificar un escorpión radiactivo. Y, por lo que Peter sabía, el Dr. Octopus también había sido reclutado por el Pentágono específicamente para estudiar simbiontes. Aunque, en teoría, no debería quedar ningún simbionte en la Tierra excepto el veneno en Peter, por lo que no estaba seguro de qué estaba investigando actualmente el Dr. Octopus. Es probable que planee arrebatarle el proyecto Savage Power a Osborn como venganza, murmuró Peter. Aunque Osborn no era precisamente buena persona, al menos era amable con Peter. Si el proyecto Savage Power cayera en manos de otros, no solo representaría un peligro, sino que sería imposible de controlar eficazmente. Especialmente si le toca al Dr. Octopus. Así que, esta debía ser la razón por la que Norman buscaba su ayuda. ¿Pero qué podía hacer Peter? Peter, hay algunas cosas a las que deberías prestar atención. Un mensaje oportuno de Harry llegó a Peter. A través de la comunicación, Harry explicó algunos acontecimientos recientes en torno a Oscorp y Norman Osborn. Algunos pequeños accionistas de Oscorp han estado vendiendo sus acciones en grandes cantidades desde finales del mes pasado.
El Pentágono ha adquirido estas acciones y ahora es el quinto mayor accionista de Oscorp. Sospecho que algunos de los accionistas más importantes también podrían tener acuerdos con el Pentágono para vender su capital. Qué extraño. Si así fuera, el Pentágono debería estar usando su posición en la Junta para intervenir a fondo en los proyectos de Oscorp, pero intentan arrebatarle el proyecto del supersoldado a Norman. Justo cuando Peter estaba reflexionando sobre los motivos ocultos, el general Ross finalmente habló, lenta y deliberadamente. El Pentágono no duda del progreso de Oscorp en el proyecto Savage Power, señor Osborn. Nos preocupa que su ritmo de investigación sea demasiado conservador. Según tenemos entendido, Spider-Man de los Vengadores, Silk Shield y un supercriminal llamado Escorpión son productos del proyecto Savage Power de Oscorp, pero ninguno provino directamente de un laboratorio de Oscorp. Tiene tantos casos de estudio exitosos. ¿Por qué no acelera los ensayos en humanos? Eso se debe a que, el empalme y trasplante de genes es una tecnología extremadamente precisa. General, Norman esquivó hábilmente la trampa narrativa del general Ross, prefiriendo no explicar por qué Spider-Man y los demás eran especiales. Los éxitos individuales no representan la producción en masa. Quizás podamos crear un Capitán América, pero todos saben que lo que sus fuerzas armadas realmente quieren es un ejército completo. El general Ross hizo una pausa y dirigió a Norman una mirada significativa. Sin duda, Norman Osborn tenía razón, pero eso no impidió que los intransigentes del Pentágono quisieran apoderarse del proyecto Savage Power y de todos los demás proyectos de supersoldados para asegurar la plena coordinación entre todos. Sin embargo, el general Ross reconoció que era poco probable que la reunión de hoy resolviera algo. Mientras tanto, Peter, escuchando a escondidas, estaba profundamente preocupado. Temía que la presión del Pentágono llevara a Norman a obligar al Dr. Connors a realizar ensayos con humanos, lo que podría dar lugar al surgimiento del lagarto. Tengo que hablar con Norman. En ese momento, un mensaje de Gwen apareció en su ocular. Peter leyó el texto. Primero le preguntó si el problema era grave y luego si necesitaba la ayuda de un espía o de un ladrón experto. Desde el incidente de Electro, Peter había llevado a Gwen a la escuela Javier para jóvenes talentosos para poner a prueba sus habilidades. La conclusión fue que el efecto fantasma de Gwen no solo afectaba la percepción humana, sino también varios dispositivos tecnológicos. Al activar su poder, los sistemas de monitoreo y las cámaras la registraban como inexistente. Incluso los análisis informáticos no arrojaban resultados. Sin embargo, la debilidad del poder de Gwen era tan evidente como siempre. Solo se desvanecía de la percepción y la observación. No desaparecía del todo. Si aparecía el peligro, su cuerpo físico seguía siendo el de una persona normal, e incluso podía correr peligro si alguien, sin poder verla, blandía un arma justo donde estaba. Era muy peligroso. Pero Gwen tenía razón. Esta situación podría requerir la ayuda de un ladrón experto. Toma nota, Venom. Recuérdame contactar a Black Cat. Ella sería perfecta para esto, y como se trata del programa de supersoldados, estará encantada de ayudar. Apuesto a que Gwen no estará feliz. Peter ignoró ese comentario. Esperó a que el general Ross y Norman Osborn terminaran su conversación, que terminó con un tono excepcionalmente desagradable. En resumen, ambas partes intercambiaron puntos de vista con franqueza, alcanzaron un consenso básico sobre el avance continuo del proyecto del supersoldado y establecieron un ambiente positivo para futuras consultas. En resumen, fue una reunión muy desagradable. Spider-Man, gracias por venir. Norman sabía claramente que Peter estaba allí. Tras la marcha del general Ross, abrió la ventana. Peter entró y desactivó su sigilo. Al ver a Spider-Man realmente allí, Norman Osborn se relajó visiblemente. Perfecto, Peter. Necesito tu ayuda, o mejor dicho, la ayuda de los Vengadores, especialmente la de Tony Stark. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. Treon Menzi. Capítulo 293. ¿Los Vengadores invierten en Osborn? ¿Hay algo en lo que los Vengadores puedan ayudarle, señor Osborn? Solo un aviso. Si se refiere a impedir que el Pentágono recupere el proyecto Fuerza Salvaje, eso podría no ser realista, reclamar. Eso es solo una excusa para presionar. Norman negó con la cabeza, indicando que la supuesta presión era insignificante. Si de verdad planearan recuperar el proyecto Fuerza Salvaje, no estarían adquiriendo acciones de Osborn Tech. Lo que quieren es tomar el control de todo el proyecto, apropiarse de los años de investigación de Osborn Tech e incluso, es más, apoderarse de toda mi empresa. Maldita sea. No voy a dejar que lo logren. Tengo que detenerlos. Bueno, Norman Osborn seguía siendo Norman Osborn. No querría ser un supervillano, pero tampoco sacrificaría sus propios intereses. Estaba dispuesto a ayudar a Spider-Man o incluso a los Vengadores, pero no a su costa. El meollo del asunto era que los propios Vengadores no querían que el proyecto Fuerza Salvaje fuera controlado por el Pentágono. Incidentes anteriores habían demostrado que el Pentágono, o al menos una parte significativa de su personal, estaba dispuesto a desarrollar poderes sobrenaturales a cualquier precio, sin importar vidas humanas ni daños colaterales. No les importaba la experimentación humana ilegal ni las pérdidas de vidas asociadas. A Norman Osborn, al menos, le importaba un poco, porque si lo destapaban por experimentos ilegales, las acciones de su empresa se desplomarían. Entonces, necesito que los Vengadores, o si no en nombre de los Vengadores, entonces en nombre de Industrias Stark, compren una participación en Osborn Tech. Los apoyaré firmemente. Estoy rastreando a los accionistas que probablemente venderán sus acciones al Pentágono. Si Tony Stark puede adquirir sus acciones antes que el Pentágono, Peter se quedó estupefacto.
Se podría decir que no tenía nada que ver con ser un superhéroe, pero como involucraba el proyecto Super Soldado y experimentos humanos ilegales, definitivamente había una conexión. Pero también se podría decir que tenía todo que ver con los intereses privados de Norman Osborn y sus maniobras comerciales manipuladoras. Me pareció demasiado ridículo. Peter no había procesado del todo la solicitud, mientras Norman aún describía su gran plan. Si es posible, puedo usar mis fondos para recomprar las acciones adquiridas por Stark con una prima. Incluso si Stark lo considera rentable y no quiere vender, podemos negociar una participación retenida, siempre que prometa no interferir en los asuntos internos de Osborn Tech. No entiendo bien esto, dijo Peter con impotencia, dando una respuesta vaga. ¿Qué tal si se lo cuento a los Vengadores, sobre todo al señor Stark? Debería poder tomar una decisión razonable. Realmente no entendía de negocios, y los detalles específicos debían discutirse con Tony. Norman, claramente seguro de que su propuesta sería aprobada, asintió con una sonrisa. Lo siento, Peter, no hay equipo nuevo para ti ahora mismo, dijo, volviendo a su tono paternal. ¿Necesitas algo más últimamente? Si tienes alguna otra necesidad tecnológica, Osborn Tech la satisfará en la medida de lo posible. En realidad, no, señor Osborn. Pero hay algo que me pregunto si recuerda. El Dr. Otto Octavius trabajó para el Pentágono y escapó tras ser capturado. Norman Osborn se quedó pensativo al instante, pero se recuperó rápidamente. Claro que lo recuerdo. Bien, regresa a la feria de tecnología. Vi que trajiste a tu novia. Diviértete. Peter se rascó la cabeza, sin corregir el estado de Gwen. Entonces, recordó algo y formuló una petición atrevida. ¿Puedo llevar a Gwen, o a mi amiga, a visitar la investigación del Dr. Connors? Unas horas después, cuando todos deberían estar en el autobús de regreso a casa desde la escuela, Peter y Gwen, cada uno con una credencial de becario de Osborn Tech, entraron al área de pruebas en los pisos 33, 37. Gwen observó el contenido, mirando a Peter con asombro. Pensé que no me traerías aquí, temía que buscara alguna criatura modificada para que me mordiera y obtuviera superpoderes o algo así. En realidad, estaba bastante preocupado. Ajá. Por eso te traje. Peter dijo esto mientras guiaba a Gwen por una auténtica exhibición tecnológica. Las diversas criaturas expuestas le abrieron los ojos a Gwen. Vio todo tipo de reptiles correteando. El que más la sorprendió, e incluso la horrorizó, fue un lagarto guardado en una caja con temperatura controlada. Se había arrancado el cuello de un mordisco, pero su cabeza seguía moviéndose, mirando a Gwen desde la arena. Gwen se sobresaltó, y un científico al que le faltaba un brazo se acercó rápidamente. Lo siento, lo hizo otra vez. ¿De nuevo? Oh, buenas tardes, Peter, y esta debe ser. El Dr. Connors sonrió y le estrechó la mano a Peter, luego miró a Gwen. ¿Tu novia? No hemos definido oficialmente la relación, respondió Gwen por Peter. Peter asintió repetidamente. El Dr. Connors los miró con extrañeza, pero Peter cambió de tema rápidamente, retomando la palabra anterior de Gwen. Dijo otra vez. Dr. Connors. ¿Esta automutilación lleva mucho tiempo ocurriendo? Sí. Estos lagartos se dan cuenta de que son diferentes a los demás lagartos. Prácticamente inmortales. Si los ponemos con lagartos comunes, acaban matándolos, como si ya supieran que son únicos, quizás identificándose como un tipo especial de lagarto, una criatura única. El Dr. Connors explicó entonces la situación actual. Y cuando su población es demasiado baja, intentan reproducirse. Si su número es 1, intentan suicidarse. Entonces, ¿por qué quedarse solo con uno? Preguntó Gwen sin poder evitarlo. El Dr. Connors se encogió de hombros y activó el equipo en una caja contigua con temperatura controlada. Dentro, un mono con escamas de lagarto y una estructura similar a una calavera le enseñaba los dientes, rugiéndole a Gwen y golpeando desesperadamente la ventana de cristal. Esa es la razón, muchacho, dijo el Dr. Connors. Estamos realizando una nueva ronda de experimentos con primates, y los resultados son extremadamente insatisfactorios. Peter se acercó al oído de Gwen y habló. Por eso te traje aquí. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. Treon Menzi. Capítulo 294. Gato negro en acción. Peter regresó a casa esa noche y le explicó brevemente la situación a Tony. Tony estaba visiblemente sorprendido. Era inusual que Norman Osborn asumiera un riesgo tan significativo para asegurar el control de su empresa mediante un acuerdo con Industrias Stark. Además, la mayoría de los productos de ambas empresas no pertenecían al mismo sector, lo que significaba que la adquisición ni siquiera activaría las leyes antimonopolio. Sin embargo, este asunto claramente excedía el área de especialización de Peter, así que Tony le dijo que se fuera a casa y se hizo cargo del asunto él mismo. Peter simplemente se lo comunicó a Harry para que éste estuviera al tanto. Por supuesto, Tony Stark no sabía realmente cómo llevar a cabo negocios, pero solo necesitaba entregar todos los asuntos comerciales a Peter Potts, y todo se resolvería naturalmente. Volviendo a Peter. Tras regresar a casa y prepararse para dormir, Peter entró en su habitación, se acostó y sacó su teléfono. Llamó a Felicia por teléfono privado usando un teléfono satelital, el de Industrias Stark, para garantizar la seguridad de la llamada. Aunque la llamada era solo para fijar una hora para reunirnos y verificar si Norman u otros estaban ocultando algo. Hola, Felicia. Ajá, ¿hay algún problema con la agencia de detectives? Felicia, que estaba en casa buscando en su ordenador noticias sobre la rápida caída del precio de las acciones de Industrias Osborn, no creía que Peter tuviera nada serio que decir, dado que usó el término formal en lugar de su nombre o nombre en clave. Sin embargo, las siguientes palabras de Peter la hicieron cambiar de opinión rápidamente.
No es que haya un problema con la agencia de detectives. Es que hay un problema nuevamente con el río Hudson. Felicia levantó una ceja, comprendiendo inmediatamente lo que estaba pasando, y replicó. ¿Quieres fijar una ubicación? Supongo que es esta noche. Sí, en el último piso de la Torre Osborn, dentro de unas 2 horas. Nos vemos allí. Felicia escuchó el punto de encuentro de Peter y asintió. Entonces notó que la voz de Peter Parker era extrañamente baja. Justo cuando estaba a punto de preguntar por qué, oyó un fuerte grito al otro lado del teléfono. Peter. ¿Aún no te has dormido? Enseguida estaré allí, tía May. A pesar de que Peter tapó el teléfono con su mano, tanto su respuesta demasiado fuerte como el físico de supersoldado de Felicia le permitieron escuchar todo perfectamente, y no pudo evitar sonreír. ¿Te estás riendo? No, no lo soy. Vete a la cama, Spider-Man. Nos vemos en 2 horas. 2 horas después, tras ponerse su disfraz de gata negra, Felicia, que llevaba un rato esperando en la azotea, se sentó con las piernas colgando sobre el borde. Observó cómo Spider-Man se balanceaba en una telaraña. Esa noche, llevaba el traje clásico de simbionte, negro puro con un icono de araña blanco. Parecía más adecuado para el sigilo, pero teniendo en cuenta que Spider-Man ya podía volverse invisible, probablemente era solo por efecto estético. Entonces, ¿Spider-Man tiene hora de dormir? La mayoría de las veces, solo tengo tiempo para apagar las luces. Si hay una situación especial, suelo esperar a que mis tíos se duerman antes de salir. La recuerdo. Felicia, que una vez había asistido a una limosna, sonrió y negó con la cabeza. Es una persona muy agradable, ¿verdad? Lo es. Es solo que, Peter se frotó la cabeza y suspiró. El tío Ben conocía su situación, pero seguía preocupado por sus noches largas y sus madrugadas, y aún más por su seguridad. En cuanto a la tía May, sospechaba que ella sabía que él se escapaba todas las noches, pero el tío Ben la estaba tranquilizando temporalmente. Empezó a debatir si debía decirle a la tía May su identidad, pero no estaba seguro, temía que si ella lo supiera, se preocuparía excesivamente por su seguridad. Quizás deberías considerar contarle a tu familia tu identidad secreta. No creo que puedas mantenerlo en secreto para siempre, continuó Felicia. Cuanto más tiempo lo mantengas en secreto, mayor será el daño que sentirá por tu aparente falta de confianza cuando lo descubra. Peter hizo una pausa y decidió saltarse el tema. ¿Le has dicho a tu madre que estás investigando la verdad detrás de la muerte de tu padre? Ella vive en Europa. No puede controlar lo que hago. Tus defensas son impenetrables, Felicia. Traducción literal del modismo que usó Peter. Ignorando los pensamientos internos de Peter Parker, Felicia preguntó. Entonces, ¿por qué me llamaste aquí? ¿Recuerdas el gran apagón que hubo en Nueva York el mes pasado? Felicia asintió con naturalidad. Un rayo azul voló sobre Manhattan durante unas decenas de minutos, provocando un apagón de 2 horas en Nueva York. Me destrozaron el móvil. ¿Por qué? Ese tipo era un mutante, pero sus poderes no eran tan fuertes originalmente. Solo se volvió tan poderoso después de robar una anguila eléctrica de Industrias Osborn y someterse a una cirugía. Y actualmente, parece que el Pentágono lo ayudó con la cirugía. La expresión de Black Cat finalmente se tornó seria. El Pentágono era el cerebro detrás de la muerte de su padre. Había muchos agentes de Hydra escondidos allí, y habían comenzado a fabricar nuevos modelos de supersoldado con un nuevo programa. ¿Y qué relación tiene eso con Industrias Osborn? Hoy, el Pentágono acudió a presionar a Industrias Osborn y alguien vendió una gran cantidad de acciones de Industrias Osborn. El Pentágono las está comprando poco a poco. Vendiendo cantidades masivas de acciones, no es de extrañar que el precio de las acciones de Osborn cayera tan rápido. Felicia pareció pensativa y luego negó con la cabeza, aún confundida. Todo esto parecía indicar que el Pentágono tenía problemas, así que ¿para qué molestar a Industrias Osborn? Sentido arácnido. Siento que algo se esconde aquí en Industrias Osborn, sobre todo que el propio Osborn me oculta algo. Necesito tu ayuda para investigar la conexión entre Industrias Osborn y el Pentágono. Felicia asintió, mirando el edificio, que ya estaba a oscuras. Eran más de las 11 p.m. y toda la torre de Industrias Osborn estaba completamente a oscuras. Era evidente que todos se habían ido a casa. En otras palabras, no había ni un solo empleado aquí. Era el momento perfecto para la infiltración. Para Peter y Felicia, la infiltración en sí no supuso ninguna dificultad. Ambos poseían una agilidad excepcional, y con la ayuda de un ladrón profesional y su habilidad de invisibilidad, se colaron fácilmente en la oficina de Norman. Peter también usó Venom para desactivar el sistema de alarma del interior. A continuación, Black Cat se encargó de abrir cualquier cerradura que no estuviera relacionada con la computadora, mientras que Peter se encargó de descifrarla. Justo cuando estaban a punto de empezar, una violenta onda expansiva, con un sonido similar a una explosión y a un impacto, surgió de debajo de ellos. Los dos se miraron en la oscuridad. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. Treon Menzi. Capítulo 295. La invasión del pulpo. Unos minutos antes, después de que el Dr. Kurt Connors enviara a casa a todo el personal que trabajaba horas extra, él personalmente realizó una última revisión de todas las instalaciones, incluyendo las incubadoras. Esto demostró su diligencia. Como jefe del laboratorio, debía asegurarse de que el laboratorio fuera infalible y de que no hubiera fugas. No podía explicar intrusiones repentinas como Electro, pero si algo como el incidente anterior, donde una araña radiactiva mordió a Peter Parker, volviera a ocurrir, sería un gran problema. No todos podrían convertirse en Spider-Man. Si el ADN no coincidía perfectamente, provocaría accidentes graves o incluso crearía un monstruo.
Bien, el experimento avanzó hoy, reduciendo con éxito la influencia del ADN del lagarto en un 0,03%, murmuró Connors. Revisó la incubadora que contenía al mono infundido con lagarto una última vez. Luego, miró el reloj y se dio cuenta de que eran casi las 11 de la noche. Si volvía ahora, su hijo Billy sin duda estaría dormido, y su esposa Marta lo regañaría de nuevo por no priorizar a la familia. Tras terminar sus últimas comprobaciones, Connors salió del laboratorio. Justo cuando estaba a punto de usar su tarjeta para cerrar la puerta, algo lo agarró y lo arrojó violentamente al interior, donde se estrelló contra la puerta del laboratorio. ¿Qué clase de idiota está aquí para robar cosas esta vez? Señor Kurt Connors, alumno de Richard. He oído mucho sobre usted. Connors se incorporó y miró al indeseado huésped que había usado tanta violencia. Era un hombre bajo y corpulento con gafas de sol, que sostenía una taza de café en la mano derecha y una bandeja en la izquierda. 4 brazos robóticos se extendían desde su espalda. Estaban cubiertos de una sustancia biológica viscosa y rojiza. Connors reconoció la figura al instante. Doctor Otto Octavio. Doctor, me sorprende que el personal de investigación de Oscorp todavía me muestre tanto respeto. Otto miró a Connors con sorpresa, y luego su mirada se posó en el brazo amputado. No pudo evitar reírse entre dientes. ¿Le sorprende que un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, pueda caminar por aquí con extremidades flexibles? Connors se sorprendió un poco al ver al Dr. Octopus con todas sus extremidades, pero enseguida recuperó la compostura, se puso de pie de un salto y se preparó para decir algo. Pero el Dr. Octopus usó un tentáculo mecánico para taparle la boca mientras otro le agarraba la pierna, tirándolo. Simultáneamente, un tercer tentáculo mecánico entró en la incubadora, desbloqueando sin esfuerzo la cerradura electrónica, mientras que el cuarto tentáculo golpeaba hábilmente el teclado del panel de control, preparando el experimento. Es realmente gracioso. Norman Osborn es un tipo increíblemente arrogante e increíblemente tacaño. Plagió mis logros, pero los considera suyos. Claramente tiene la perspicacia científica, pero para ahorrar dinero, ni siquiera modificó el código subyacente del sistema de seguridad. Sigue usando mi antiguo código principal. ¡Qué insensatez! Mientras Otto hablaba, vio cómo la máquina automáticamente arrastraba al lagarto mutante hacia la mesa del laboratorio para extraer sangre, analizarla, agregarle sustancias químicas, neutralizarla y corregir varias secuencias de ADN incompatibles con los humanos, completando finalmente un único vial de suero. Su tentáculo finalmente liberó la boca de Connors. Ese suero no está perfeccionado, Otto. No puedes crear un supersoldado con él, solo un monstruo. Sí, un monstruo. Otto se rió. Connors finalmente adivinó el plan de Otto. Tragó saliva con dificultad, escuchando con incredulidad mientras Otto explicaba. He estado aquí varias veces. Claro, no era yo, pero mi memoria me bastó para crear un laboratorio idéntico a este. A continuación, la gente verá que, en respuesta al intento de adquisición del Pentágono, Norman Osborn decidió presionar a su supervisor del programa de supersoldados, el Dr. Kurt Connors. Bajo la opresión de su jefe, Connors, a regañadientes, decidió usarse como sujeto de prueba humano, transformándose finalmente en un aterrador monstruo lagarto. No se preocupen, un vídeo completamente real lo probará todo. Un tentáculo mecánico sostenía un frasco de lo que sin duda era un suero de lagarto fallido. El Dr. Octopus observó el suero transparente en el tubo de ensayo y le dedicó un sincero cumplido. Mira, el primer paso en mi venganza contra Norman, un pequeño y perfecto regalo. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el Dr. Connors, incapaz de detener el acto malicioso del Dr. Octopus, intentó derrotarlo a través de la lógica. ¿Crees que la gente se creerá esta endeble narrativa? Creo que el Pentágono lo hará. 2 tentáculos mecánicos levantaron al Dr. Connors, colocándole un bozal para impedirle hablar. Un tentáculo inyectó el suero del lagarto en el cuerpo de Connors, mientras que el otro sacó otro frasco de suero de su palma y se lo inyectó al Dr. Connors. Es muy interesante, Dr. Connors. El suero Erskine que replicamos no puede inducir mutaciones de forma eficaz. Solo se adapta según la fuerza de voluntad y la condición física del usuario. Un fallo resulta en la muerte. Pero descubrimos gracias a Max Dillon, el tipo que robó su anguila eléctrica, que si lo combinamos con otros sueros animales, podemos guiar la mejora. 1 más 1 es mayor que 2. Mientras Otto hablaba, se dirigió a la computadora del panel de control, descifró fácilmente la computadora central de Oscorp con una memoria USB y entró al sistema. No olvidó mirar a Connors, quien usaba las 2 palmas vacías con tentáculos de donde se habían inyectado los sueros para emitir rayos beta capaces de inducir y acelerar la mutación celular. Después de todo, un monstruo común y corriente no es rival para Spider-Man. Veamos qué ha plagiado Oscorp a lo largo de los años: equipo militar, ciencia genética, protección ambiental, Spider-Man, como era de esperar, no hay información de identidad de Spider-Man. De repente se quedó congelado porque vio algo. ¿Una araña que altera genes para curar la ELA? ¿Jonathan Drew? Su araña no está aquí. Al darse cuenta de esto, Otto se dio la vuelta y rugió. ¿Dónde está la araña de Jonathan Drew? Su rugido se interrumpió. Iluminado por los rayos Vita, que sus gafas de sol protegían parcialmente, un colosal monstruo reptiliano cuya cabeza ya superaba los 4 metros de altura incluso agachado observaba a Otto con sus ojos dorados. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. Treon Menzi. Capítulo 296. El nacimiento del lagarto. Estoy seguro de que esa onda expansiva no se generó con normalidad. Peter ignoró la oficina de Norman y abrió la ventana. Primero voy a revisarla. Cubre nuestras huellas y ten cuidado. Tendré cuidado.
Felicia puso los ojos en blanco al ver a Peter saltar por la ventana. Es 2 años menor que yo, ¿sabes? Peter, por supuesto, no oyó la queja de Felicia. Descendía rápidamente. Pronto, vio un extraño destello de luz proveniente de un piso del laboratorio, que casualmente era el que albergaba el proyecto Fuerza Salvaje del Dr. Kurt Connors, el mismo piso que Peter y Gwen habían visitado ese mismo día. ¿Connors? ¿Qué pasó? No tuvo tiempo de abrir la ventana. Al darse cuenta de que algo andaba mal, Peter simplemente pateó el cristal del suelo del laboratorio y aterrizó dentro. En cuanto entró, presenció una escena impactante. Una criatura reptil gigante, más alta que Hulk, de casi 5 metros de altura, con una cola de más de 3 metros de largo. Su cuerpo estaba cubierto de escamas quitinosas, duras y brillantes. No se parecía en nada al lagarto que Peter recordaba de la historia de Spider-Man. Un humano con bata de laboratorio que simplemente se había transformado en un hombre lagarto. En cambio, el monstruo que apareció ante él parecía un asesino sediento de sangre sacado de una película de terror de monstruos. La criatura usó una de sus manos recién desarrolladas, libre de tentáculos mecánicos, para agarrar 2 tentáculos de cierto pulpo, golpeándolo ferozmente contra el suelo antes de dejar escapar un rugido. ¿Dr. Connors? ¿Connors se convirtió en el lagarto? ¿Cómo es posible? No tiene por qué inyectarse suero de lagarto ni operarse. A menos que, Peter miró al Dr. Octopus. Otto. ¿Qué hiciste? Solo fue un pequeño error experimental, Spider-Man. Sabía que el suero Erskine potenciaría la naturaleza bestial del lagarto cuando hizo efecto, pero no me di cuenta de que también aceleraría la mutación celular. El Dr. Octopus, derribado al suelo, soltó una risa seca, señalando triunfalmente al lagarto, desahogando su alegría. Miren. Todos lo verán. Este es un monstruo creado por Oscorp. Todos sabrán que fue Oscorp quien creó a este monstruo. Hiciste esto solo por eso. Hice esto solo por eso. Rugió Otto, levantándose. He trabajado tanto tiempo, precisamente para este momento. Quiero destruir todo lo que representa Oscorp. ¿Qué tiene que ver Connors con esto? Bueno, dijo Otto con una sonrisa. Él puede ayudarme a destruir Oscorp. Eso es todo. El enorme lagarto destrozó una unidad de contención de un puñetazo, sacó un monomodificado que estaba dentro, le arrancó la cabeza de un mordisco y se tragó todo. Estaba comiendo. Tenía hambre. El enorme tamaño del lagarto requería enormes cantidades de energía para mantenerse, pero eligió deliberadamente consumir a una criatura más pequeña como el mono, ignorando a los 2 humanos vivos, más grandes y corpulentos. ¿Connors? ¿Me oyes? Peter se acercó a Connors, receloso del Dr. Octopus. El lagarto lo miró con vacilación, y de repente pareció comprender algo. Sus pupilas verticales doradas se contrajeron al instante, y se giró para salir corriendo. Peter lanzó rápidamente una telaraña, que se pegó a la espalda del lagarto, pero el poder del lagarto superó la fuerza de la tela reforzada, y ésta se rompió durante su embestida. Peter entonces disparó una gran cantidad del simbionte con ambas manos, aferrándose con fuerza al lagarto. Este aulló y chilló, arremetiendo contra la ventana. Estaba a punto de saltar, pero quedó atrapado. Sus ojos dorados vibraron, como si esperaran algo. Finalmente, volvió a mirar brevemente a Spider-Man. Entonces, acompañado de un aullido estremecedor, el lagarto se desgarró la espalda por completo. Una enorme cantidad de escamas, junto con la piel, fueron arrancadas brutalmente. La sangre brotó a borbotones de las laceraciones, y luego fluyó verticalmente, dejando al descubierto el músculo y la columna vertebral. La parte enmarañada de la espalda, como un pesado caparazón, se estrelló contra el suelo. Liberado del enredo del simbionte, el lagarto gritó mientras caía libremente desde el edificio de 100 metros de altura, se estrelló contra el pavimento y luego, soportando el dolor insoportable de cuando le arrancaban la piel, cavó en el suelo con sus propias manos y escapó a las alcantarillas de Nueva York, huyendo rápidamente. Ese es un monstruo gigante. Felicia, tras terminar de ordenar la oficina de Oscorp, se abalanzó sobre su pistola de gancho, que colgaba en el aire mientras hablaba. ¿Vas a ir a por el monstruo? No, primero tenemos que atrapar al Dr. Octopus. Black Cat, contacta a los Vengadores. Te transferiré la señal de contacto. Diles que protejan a la familia del Dr. Connors. Connors podría ir tras su familia ahora que está fuera de control. Tras hablar con Black Cat, Peter se dio la vuelta con decisión. El Dr. Octopus también planeaba su escape, pero Peter extendió bruscamente la mano y una masa de simbionte negro se abalanzó sobre Otto, con la intención de capturarlo directamente. Sorprendentemente, sin embargo, los 4 brazos mecánicos del Dr. Octopus también expulsaron una cantidad masiva de simbionte rojo. Las 2 pegajosas biologías forcejearon en el aire. Otto mostró una sonrisa de satisfacción, pero Peter frunció el ceño. Había notado que el Dr. Octopus tenía brazos completamente funcionales y al principio pensó que finalmente había optado por unas prótesis de alta tecnología. No esperaba que la solución definitiva fuera el uso de un simbionte. Los simbiontes deberían haber sido exterminados hace mucho tiempo. Los simbiontes secundarios que dejó Knull deberían haber perdido su actividad, no tienen conciencia. Peter, murmurando para sí mismo, escuchó la respuesta de Venom. Entendió una cosa. Otto había dominado una forma de activar los restos inactivos del simbionte que Knull había dejado atrás. Entrecerró los ojos. No había tiempo para perder el tiempo con Otto. Lo atrajo hacia sí con fuerza y cargó hacia adelante. Otto sonrió, seguro de poder defenderse temporalmente de Spider-Man. Sus brazos mecánicos habían sido mejorados y eran increíblemente fuertes gracias a la mejora del simbionte. Incluso Spider-Man, fortalecido por su propio simbionte, podría no ganar en una prueba de fuerza.
No puedes detenerme, Spider-Man. ¿En serio, Otto? ¿Por qué los villanos siempre dan por sentado que no puedo contigo? Un destello gélido pasó como un rayo. Una afilada espada del tesoro apareció en la mano de Spider-Man, cortando los dos tentáculos que se extendían. Entonces, Venom agarró el brazo de Otto, fusionándose molecularmente con su cuerpo, y succionó por completo el simbionte secundario rojo. Al mismo tiempo, Peter blandió la espada para cortar los otros dos brazos mecánicos, y luego dejó que la espada colmillo de dragón volviera a formar parte de su lanzatelarañas. No sabías que un amigo mago me había enviado una espada irrompible, ¿verdad? Claro, estoy seguro de que la mayoría de los lectores también lo han olvidado. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. Treon Menzi. Capítulo 297. Necesitamos un cazador. Usando una espada diente de dragón especialmente seleccionada de Strange, Peter cortó con éxito los 4 brazos mecánicos de Otto. Venom extrajo entonces el simbionte inconsciente de su cuerpo y lo arrojó a un lado. Otto no perdió el conocimiento, pero perder sus tentáculos y al simbionte superó claramente sus expectativas. Rugió furioso. Maldito seas, Spider-Man. Nada de esto habría sucedido si no hubieras interferido, tu venganza ha lastimado a demasiada gente inocente, Otto. Necesitas descansar. Peter selló la boca del Dr. Octopus con un disparo de telaraña. Espero que compartas voluntariamente lo que sabes sobre el suero Erskine. De lo contrario, tendremos que traer a un telépata para que se encargue de ti. Tras atar con sus telarañas a Otto, ahora de 4 extremidades y sin tentáculos, al suelo, Peter dejó mensajes a la policía de Nueva York y a Black Cat para que vigilaran la situación. Luego cargó hacia el enorme agujero creado por el lagarto, descendiendo para apuntar al gran pozo. ¿Puedes encontrar el camino por el que se fue? Peter hizo la pregunta, y su cuerpo quedó al instante bajo el control de Venom. La lengua inquisitiva de Venom percibió el aire y se dirigió hacia donde había huido el lagarto. Continuó moviéndose hasta llegar a una confluencia de varias alcantarillas donde todas las aguas residuales fluían verticalmente por un único desagüe. Venom no saltó, simplemente se agachó, observando la zona. La interferencia del olor es demasiado fuerte. No sé a dónde fue después. ¿Saltó? ¿O tomó otro camino? Venom parecía preguntarse. Cuando el lagarto llegó a este punto, el olor a sangre de su herida desapareció por completo. Esto solo podía significar una cosa. Para el lagarto, sus graves heridas habían sanado por completo. Peter suspiró impotente. El laboratorio de fuerza salvaje de Industrias Osborn fue un proyecto clave de monitoreo para los Vengadores. La vigilancia del potencial de transformación del lagarto nunca se detuvo. Los Vengadores poseían una lista de villanos potenciales que Reed había traído del universo del yermo, destinada a monitorear de forma discreta a cualquiera que se convirtiera en villano en ese mundo alternativo. Cada vez que comenzaba a buscar poderes o equipos sobrenaturales, Jarvis respondía de inmediato. No creo que sea tu culpa. Osborn no lo obligó y no tenía intención de inyectarse el suero. Además, ha pasado más de 1 hora desde que cerraron. Nadie podría haber sabido que aún estaría en la empresa revisando el equipo pasadas las 11 de la noche. Necesitamos encontrarlo. El mayor problema es encontrarlo. Cuando quedó claro que perseguirlo más no tenía sentido, Venom intercambió el control con Peter y, al mismo tiempo, preguntó con curiosidad. Hablando de eso, ¿por qué crees que iría a buscar a su esposa e hijos? El Dr. Connors dijo una vez que los lagartos que experimentan la transformación se consideran una especie aparte, ya no solo lagartos. Además, su inteligencia parece haber dado un salto enorme. Cuando escasean los ejemplares, se sienten solos. Por lo tanto, es muy probable que Connors busque a su familia inmediata. O ligar con algunas chicas de la calle. Perdón, es broma. Esa velocidad de reproducción es demasiado lenta. Incluso si realmente planeara hacerlo, dejando de lado la diferencia de tamaño, probablemente se suicidaría por soledad, igual que los lagartos del laboratorio, incluso antes de que naciera el niño. A menos que... Nada, solo pensé en algunas cosas. Peter respiró hondo. Pensó en una película de Spider-Man donde el lagarto fuera el villano. The Amazing Spider-Man. En la segunda mitad de la película, el objetivo del lagarto también era crear más de su especie. Diseñó un dispositivo de niebla especial para esparcir el suero del lagarto, intentando infectar a todos en Nueva York. ¿Haría Connors lo mismo? Sin duda, la inteligencia de Connors se había conservado. Seguía optando por no comer gente, pero Peter no podía adivinar cuánto duraría eso. Regresó por donde había venido, saliendo de la alcantarilla. Para entonces, la policía de Nueva York ya había llegado. Vio al capitán George Stack, o mejor dicho, ahora inspector, que seguía optando por estar en primera línea, ayudando a escoltar al peligroso Dr. Octopus hasta un coche patrulla. Peter sintió un momento de desorientación, sentado en el suelo mientras fragmentos de pensamientos cruzaban su mente hasta que Felicia Hardy lo devolvió a la realidad. ¿Estás bien? ¿Cómo van las cosas con los Vengadores? Ya fueron a vigilar y proteger a la esposa y al hijo de Connors. ¿Te ves mal? ¿Qué te pasa? Estaba pensando en lo que podría hacer Connors. Peter se levantó, mirando la tenue luna. Conozco la investigación de Connors. Dijo que sus lagartos modificados buscan a más de su especie, o de lo contrario se suicidan. Entonces, ¿tenemos que empezar a monitorear la población de mujeres desaparecidas? Aunque no podía ver el rostro debajo de la máscara, Felicia Hardy sintió que Peter Parker la miraba completamente sin palabras. Es posible, ya que a Connors le inyectaron el suero del supersoldado y su naturaleza reptil se potenció, pero es improbable. Peter ofreció su hipótesis.
Lo más probable es que se ponga a desarrollar un dispositivo que pueda esparcir el suero del lagarto en una nube o niebla. De esa manera, podría esparcirlo por toda la ciudad de Nueva York muy rápidamente. ¿Dónde conseguiría un laboratorio? El alcantarillado. El sistema de alcantarillado de Nueva York es lo suficientemente grande y oculto. El equipo no es un problema. El único material que necesita es su propia sangre. Podría armar un difusor de niebla con la chatarra del garaje de mi tío, y no necesita hacer ningún experimento. Solo necesita purificar el suero. El objetivo del lagarto es crear más de su especie, no crear el suero del supersoldado, por lo que no necesitaría materiales complejos. Felicia escuchó a Peter y de repente se dio cuenta de que estaba increíblemente tranquilo. Parecía entender algo. ¿Y tú, ya tienes una solución? Pedro tenía una solución. Anteriormente, Peter había hablado sobre la reversión del suero del lagarto con el Dr. Connors y el Dr. Jonathan, capítulo 230. Si pudieran obtener una muestra del suero del Dr. Connors antes de su mutación, podrían crear un suero neutralizante para restaurarlo. Claro que eso llevaría tiempo. Aparte de eso, Peter se frotó la frente. Esta tarea la realizaban mejor él y el Dr. Jonathan. Tenían el acceso más fácil. La otra opción era la bestia de los X-Men, pero Osborn podría no permitir la entrada de forasteros a los laboratorios centrales de Industrias Osborn. Tengo una forma de crear el suero neutralizador, pero llevará tiempo. Además, también necesitamos encontrar la manera de eliminar al lagarto. Si logramos capturarlo antes de que cree el suero, no tendremos que prepararnos para el peor de los casos. Pero capturar al lagarto de las laberínticas alcantarillas de Nueva York sería una tarea monumental. Si vamos a capturar un lagarto gigante, ¿por qué no contratamos a un cazador profesional? Las palabras de Felicia impactaron a Peter. Peter la miró, se detuvo un momento y entonces comprendió. Cierto. Nueva York contaba actualmente con uno de los mejores cazadores del mundo. Si el lado reptil de Connor se potenciara considerablemente, su comportamiento se asemejaría más al de una bestia. ¿No sería la solución encontrar un cazador poderoso para cazar a la bestia? Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. Treon Menzi, capítulo 298. Las preocupaciones de Peter. Aunque las razones fueron diferentes, la conclusión final y la trama resultante podrían alinearse. Kurt Connors del universo 616 podría, como el lagarto en The Amazing Spider-Man, liberar un suero en todo Nueva York, intentando transformar a todos en criaturas lagarto. De ser así, ¿tendría consecuencias similares? ¿Moriría el capitán George Stacy mientras perseguía al lagarto? No debería, pensó Peter. No es el mismo universo, y tengo a los Vengadores apoyándome. Cosas así no deberían pasar. Peter no pudo evitar suspirar de nuevo. Al final del año, Thor no había visto grandes amenazas en la Tierra y había regresado a Asgard antes de tiempo para supervisar la hibernación de Odín. Si Thor aún estuviera vivo, este problema no existiría. Simplemente podría agitar su martillo y barrer el suero en forma de nube. Entonces, ¿qué debería hacer? Peter. ¿Por qué esa cara tan larga? La tía May, al notar la expresión preocupada de Peter, le preguntó en voz baja si le pasaba algo. Peter no respondió de inmediato, así que le tocó suavemente el brazo y volvió a preguntar. ¿Qué te pasa, Peter? ¿Estás bien? Estoy bien, May. Tras decir esto, a Peter se le ocurrió algo. Miró al tío Ben, que también parecía preocupado, y le preguntó a la tía May. Tía May, ¿sigues yendo al comedor social hoy? Voy todos los días. Estaba pensando en ir al comedor social a ayudar hoy. ¿Te importa? Al ver la sonrisa algo forzada de Peter, la tía May preguntó preocupada. ¿Ha sucedido algo? No, nada, solo algunas cosas del laboratorio. Quiero cambiar de aires, quizá ayudar en el comedor social. No te presiones demasiado, Peter, añadió el tío Ben con preocupación. No puedes resolverlo todo solo. Tienes que aprender a admitirlo. Lo sé desde hace mucho tiempo, tío Ben. Peter sonrió y esperó a que Gwen se fuera. Necesitaba acompañarla a la escuela hoy, o mejor dicho, tenía algo importante que decirle. Gwen Stacy tomaba leche a sorbos mientras miraba fijamente a su padre. El capitán George Stacy leía el periódico. Al levantar su taza de café, notó la mirada de su hija y preguntó con curiosidad. ¿Qué te pasa, Gwen? ¿Tengo algo en la cara? Ojeras muy serias. ¿Cómo lograste cansarte más después de ser ascendido a inspector de policía, sin tener que patrullar? Deber, trabajo. El lema del Departamento de Policía de Nueva York. Leal hasta el final. George sonrió con impotencia. Anoche, mientras la mayoría de los oficiales estaban en casa, un científico loco decidió irrumpir en el edificio de Oscorp Tech y creó un mini Godzilla gigante. ¿Un mini Godzilla gigante? ¿Qué clase de frase es esa? Según Spider-Man, probablemente medía 5 metros. Comparado con Godzilla, es definitivamente mini, pero es más corpulento que Hulk. George explicó la situación. El monstruo podría necesitar a los Vengadores para controlarlo, pero el científico loco, el Dr. Octopus, necesitaba que lo lleváramos. Da la casualidad de que Oscorp Tech está bajo la jurisdicción de nuestro Distrito 12. El Dr. Octopus, creo que Peter lo mencionó. Un gran villano, pero en su mundo perfecto no era irredimible. Qué raro. ¿Y tú, Gwendolyn? ¿Te pasó algo bueno? ¿Por qué dices eso? Solo una intuición paternal. Siento que te has vuelto muy, bueno, feliz. Y la ropa que has estado usando estos últimos días es más bonita que antes, y has estado prestando más atención a tu apariencia. El inspector Stacy hizo una pregunta que preocupaba especialmente a un padre. ¿Estás saliendo con alguien? No. El inspector Stacy preguntó con incertidumbre. ¿De verdad nadie?
Quiero un novio, pero no tengo. Entonces, ¿te vistes para atraer a los chicos? Claro que no. Gwen puso los ojos en blanco, exasperada. ¿Así es como ves a tu hija? Solo estoy señalando lo extrañas que son tus palabras. Dime, ¿qué está pasando realmente? Preguntó la inspectora Stacky con gran curiosidad. Gwen se sonrojó un poco, pero finalmente sonrió y admitió. Estoy intentando invitar a Peter a salir. ¿Peter? Preguntó el inspector Stacky con incertidumbre. ¿Cuál Peter? ¿Peter Benjamin Parker? Sí, ¿a quién más podría conocer que se llame Peter? El inspector Stacky dudó un momento y luego soltó una carcajada, muy al estilo de J. Jonah Jameson, lo que molestó muchísimo a Gwen. Tras reírse, negó con la cabeza con impotencia. Imposible, imposible. Conozco a Parker. Es un chico inteligente, servicial, muy brillante y bondadoso. Es excelente, absolutamente excelente. ¿Cómo podría estar interesado en ti? Aunque sabía que su padre podría burlarse de ella, Gwen no pudo mantener la compostura cuando él lo dijo. Papá. Bueno, no me reiré, dijo el inspector Stacky, negando con la cabeza con resignación. Entonces, dijiste que querías encontrar, ya entiendo. Te diste cuenta de que te gusta Peter, pero quizá no ha aceptado salir contigo, así que planeas, a ver si podemos salir un par de veces. El inspector Stacky meneó la cabeza y volvió a reír. Todavía no sé por qué se volvió tan popular una vez que llegó a la escuela secundaria. No había muchas chicas a su alrededor en la escuela secundaria. Bueno, solo puedo desearte mucha suerte, dijo el inspector Stacky encogiéndose de hombros. Pero si algún día pudiera ser el yerno de Benjamín, Dios mío, sería el día más feliz de mi vida. Gwen suspiró con impotencia, se puso la mochila y se preparó para ir a la escuela. Al salir por la puerta principal, vio a Peter sentado afuera, esperándola. Un poco sorprendida y feliz, se acercó. ¿Qué pasa? ¿Spider-Man no necesita patrullar hoy? El sistema de alarma no ha detectado ningún problema, así que supongo que puedo saltármelo por ahora. Vamos a la escuela. Los dos empezaron a caminar hacia la estación de metro. Antes de que Gwen pudiera decir nada, Peter habló primero. Gwen, hay algo muy importante que necesito decirte. Está bien. Sintió que se le bajaba la voz. Adelante. Puedo con ello. Tengo que decirle al capitán Stacky mi verdadera identidad. Espera, ¿qué quieres decir con puedes manejarlo? Peter miró a Gwen confundido, pero ella ya estaba boquiabierta. ¿Vas a decírselo a mi papá? Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. Treon Menzi. Capítulo 299. Señor negativo. Después de la escuela, Peter y Gwen se dirigieron al centro FEAST, alimentos, ayuda de emergencia, refugio y capacitación. El programa estaba establecido. Primero, irían directamente a ver a la tía May. Peter tenía la intención de revelarle su verdadera identidad. Al darse cuenta de que ciertos peligros podrían acechar a sus seres queridos, Peter reconoció que realmente necesitaba decírselo para evitar que sucedieran algunas cosas. A continuación, Peter iría con Felicia a reunirse con Kraven. Ambas partes ya habían hablado por teléfono, pero el trozo de la espalda del lagarto que Peter había arrancado estaba en manos de Industrias Osborn. Peter necesitaba llevar personalmente a Kraven para recuperar el material pertinente. Finalmente, por la noche, Peter necesitaba hablar con el capitán Stacky. Peter le había contado a Gwen cómo el capitán Stacky se había sacrificado para detener al lagarto en un universo paralelo. No estaba seguro de si algo similar ocurriría en este universo, pero quería garantizar la seguridad de quienes lo rodeaban. Así llegaron a su primera parada, el centro FEAST. El centro FEAST había estado en plena ola de popularidad últimamente. Una razón importante era que su dueño, Martin Lee, se había convertido en el superpoderoso señor negativo y se había unido al grupo de héroes callejeros, los defensores, convirtiéndose en un héroe callejero. Pero lo más importante era que su poder de luz podía curar las heridas de las personas. Algunos pacientes desesperados que no podían costear la atención médica optaban por acudir a FEAST en busca de la ayuda del señor negativo. Por pura casualidad, Martin Lee estaba ayudando en FEAST hoy. Claro, algunos vinieron solo para ver la transformación de Mr. Negative, pero Martin simplemente sonrió y se negó. No puedo hacer eso. Cuando me transformo, me vuelvo muy peligroso. Si el señor negativo toca a una persona buena, puede convertirla en malvada. Mi cuerpo alberga tanto el poder de la luz como el de la oscuridad. En términos orientales, esto se llama yin y yang. Debo asegurar su equilibrio y no puedo usar mi poder a la ligera. Martin se abrió paso entre un grupo de niños que reían y sonrió al ver a Peter llegar a la entrada de FEAST. Peter, no te hemos visto desde que empezaste la secundaria. Y Gwen, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que nos visitaron? La verdad es que he pasado un par de veces, pero casi nunca lo veo, señor Lee, dijo Peter, estrechándole la mano a Martin. ¿Cómo ha estado últimamente, señor Lee? Me han dicho que ha pasado por algunas cosas. Estoy bien, pero las cosas han cambiado mucho. Me capturó un grupo de científicos locos y experimentaron conmigo. Quizás hayas oído que me he convertido en una especie de superhéroe. Martin dijo esto con un toque de orgullo, pero también de resignación. En realidad, no es exactamente así. Cuando descubrí que podía usar mi habilidad para curar enfermedades, lo hice. Pero pronto descubrí que la energía me afectaba. Puedo curar a otros o darles poder mientras los vuelvo malos. Pero si uso solo una de las dos cosas, provoca que el yin y el yang se desequilibren. Exactamente. Martin sonrió. Por eso necesito ser un superhéroe. Necesito algún medio violento para mantener mi equilibrio yin-yang.
Eres muy inteligente, Peter, siempre lo has sido. Ah, cierto, estás aquí para ver a Mai, ¿verdad? Y también para ayudar en Feast. ¿Cómo va Feast últimamente? Muy bien. Cada vez más gente ha encontrado trabajo. Desde que aparecieron los superhéroes, los proyectos de infraestructura en la ciudad han aumentado considerablemente. Martín sonrió mientras los guiaba al interior, y añadió. Además, Feast recibe una gran donación anónima cada mes. No sé quién la dona, pero les estoy muy agradecido. Feast aboga por ayudar a los demás, señor Lee. Quizás algunas personas se inspiraron en este espíritu y decidieron ayudar. Peter sonrió. Era él quien hacía esas donaciones. Desde que se unió a los Vengadores, Tony Stark podía registrar legítimamente la marca Spider-Man y lanzar juguetes relacionados. Peter recibió una suma considerable de dinero, pero apenas la usó. Una razón era que una mejora repentina en las finanzas familiares podría revelar su identidad secreta. Otra era que simplemente no necesitaba tanto dinero ahora mismo. Entonces, después de apartar algo de dinero para la web base, Peter pidió a Industrias Stark que donara el resto a Feast. No estaba seguro de si otras organizaciones benéficas eran confiables, pero Feast ciertamente lo era. Martín se fue después de llevar a Peter y Gwen a la cocina trasera. Intercambiaron miradas, se dirigieron al almacén contiguo, tomaron delantales y entraron en la cocina. La tía Mai, que estaba preparando la cena para las personas sin hogar acogidas por Feast, sonrió con cierta sorpresa al verlos entrar. Peter y Gwen. No esperaba que vinieran ahora. Han estado muy ocupados desde que empezaron la preparatoria. ¿Todo bien, Mai? He estado aquí un par de veces. Después de que Peter habló, Gwen se inclinó y le susurró algo. Peter asintió y vio a Gwen ir a ayudar en otra área. La tía Mai lo miró, divertida y curiosa a la vez. ¿Qué pasa? Tanto secretismo. Tengo algo que decirte, Mai. Quizás te hayas dado cuenta de que he estado saliendo de casa todas las noches. Mai dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró a Peter. Lo sé, Peter. Pero también sé que eres un buen chico. No has estado haciendo nada malo, ¿verdad? No, estoy haciendo lo mejor que puedo para ayudar a otras personas. Peter sonrió y respiró hondo. Yo, soy Spider-Man. Mai volvió a mirar a Peter, mirándolo fijamente a los ojos. Tardó un rato en comprender. Dios mío, Peter. Tú no estás bromeando. No bromeo, Mai. Obtuve mis poderes en la Expo de Industrias Osborn en marzo y pensé que podría hacer algo con ellos. Así que le pedí al tío Ben que me ayudara a aprender a controlarlos. Después de eso, ya sabes el resto. Me convertí en Spider-Man y en un Vengador. Mientras Peter hablaba, miró a su alrededor, asegurándose de que nadie pudiera escucharlo, antes de continuar. Al principio, el tío Ben y yo estábamos preocupados de que te preocuparas mucho si te enterabas, así que no dijimos nada. Pero, tía Mai, me he dado cuenta de que si no te lo cuento, hay muchas cosas que no puedo explicar, y si hay peligro, quizá no pueda explicarte las cosas con claridad. ¿Ha pasado algo, Peter? Todavía no, Mai. Peter dijo suavemente. Me aseguraré de que no sea así. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. Treon Menzi. Capítulo 300. Preparándose para la caza. Entonces, tu base secreta es un laboratorio en la azotea. Parece bastante decente. Sí, solo que el ascensor parece un poco viejo. Aunque normalmente no lo uso. Entro sin más. Peter no había planeado inicialmente llevar a Gwen a la base telaraña, pero de repente cambió de opinión. Gwen podría realmente ayudar con algo sin ponerse en demasiado peligro. Y todo esto requería que Gwen participara en la próxima reunión de estrategia. Oh, hola, Peter, tú también estás aquí. Harry, que estaba a punto de empezar a hablar de Spider-Man, se levantó y vio a Gwen siguiéndolo. Tras un momento de asombro, miró a Peter, sin saber qué decir. Peter abordó la situación directamente. Gwen sabe que soy Spider-Man, Harry. Lo supo antes que cualquiera de ustedes, y lo descubrió ella misma. Harry. Gwen simplemente sonrió y saludó a la gente que estaba dentro. Peter ya le había dicho quién asistiría hoy, incluyendo a gente que Gwen no conocía, como el Dr. Jonathan Drew, el padre de Jessica Drew, quien mejoró el proyecto de la araña que dejó Richard Parker y creó la araña que mordió a Peter y Cindy. También estaba Kraven el cazador. Gwen conocía a todos los demás. Se está haciendo tarde, Dr. Jonathan. ¿Ha habido algún avance con el antídoto? Es muy difícil, Peter, o mejor dicho, bastante problemático. No tenemos una muestra de sangre del Dr. Kurt Connors. Nunca donó sangre, y cualquier muestra de sangre de revisiones médicas anteriores se habría desechado hace mucho tiempo. Jonathan se rascó la cabeza con frustración, pero Peter se acercó a la consola de operaciones, realizó unas acciones rápidas en la computadora y apareció un vial refrigerado con sangre. Peter lo sacó y se lo entregó a Jonathan. Jonathan se quedó con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Esto es, el suero del Dr. Connors. Una vez hablé con él sobre la posibilidad de que se convirtiera en el supervillano lagarto en otros universos. Por si acaso, extrajo este vial de sangre. Aunque bromeó diciendo que jamás se inyectaría un suero fallido, hicimos preparativos por si acaso. Comenzaré a sintetizar el antídoto inmediatamente. También, hazme uno. Si tengo que detenerlo, podría intentar usar el suero conmigo. Peter suspiró después de hablar. Originalmente le instalamos un rastreador en el cuerpo con su permiso, pero por desgracia, por alguna razón, el rastreador ya no funciona. Suenas menos como Spider-Man y más como Batman. La que hizo la broma fue Black Cat. Abrió la puerta y entró. Sus gafas, que no lograron ocultar su identidad, dejaron a Harry sin palabras. ¿Quién era esa?
¿Felicia Hardy? ¿También es una superheroína? ¿Cuántas personas en este club no son superhéroes? Traje al cazador, a Spiderling, y griega. No esperaba que trajeras a la pequeña novia. Felicia miró a Gwen con sutileza. Peter la ignoró y le tendió la mano al siguiente Kraven el cazador. Bienvenido, señor Kraven. Necesitamos la ayuda de sus habilidades especializadas. Escuché que necesitabas cazar un lagarto enorme, así que vine. Kraven no llevaba su traje habitual, sino que se había puesto el tipo de atuendo hecho con pieles de animales exóticos que enfurecería a las organizaciones defensoras de los derechos de los animales, a lo que, por supuesto, no le prestó atención. Kraven simplemente sonrió, esperando la petición de Peter. Este es su fragmento biológico. Se arrancó un trozo del cuerpo al intentar escapar. Esta es una sección de su espalda. Espero que sirva de algo. Es suficiente. Con este trozo de su espalda, puedo confirmar sus características. Saldré de inmediato y le notificaré en cuanto tenga alguna información. Kraven asintió y salió. Peter no olvidó recordarle. Ese no es un enemigo cualquiera, señor Kraven. No lo subestime. Tranquilo, Spider-Man. Sé lo que es importante. Tras la salida de Kraven, Cindy fue la última en llegar y cerró la puerta. En cuanto la puerta se cerró, Peter suspiró y Venom cubrió toda la habitación. Esto es un inhibidor de señales. Se trata de nuestra próxima operación, así que necesito absoluta discreción. Peter miró a todos y se frotó las sienes. Norman Osborn es problemático. De eso estoy seguro. Desde que Misterio invadió Tecnologías Osborn, es muy probable que no haya hecho absolutamente nada para mejorar la seguridad del laboratorio, y no ha habido contramedidas ni siquiera tras la invasión de Electro. Tengan en cuenta que incluso su propia oficina cuenta con equipo defensivo dedicado, así que no tiene sentido que no pudiera equipar el laboratorio con seguridad. Recuerda que cuando el buitre fue poseído por un simbionte e invadió el laboratorio, Osborn no solo desplegó un cristal protector de alta resistencia, sino incluso un equipo de seguridad. Pero esta vez, desde la invasión del Dr. Octopus, todo el edificio de tecnologías Osborn no ha reaccionado en absoluto. Doc Ock no trepó las paredes, o Peter sin duda lo habría visto. Esto sugiere que Doc Ock probablemente subió en ascensor, a plena luz del día. No solo el sistema de seguridad de Osborn Technologies fue violado fácilmente una vez más, después de haber sido invadido 2 veces, sino que la fuerza de seguridad nunca apareció y todo el laboratorio estaba completamente desprovisto de medidas defensivas. Lo hace a propósito, absolutamente. No le importa la vida de la gente. Harry lo dijo sin sorpresa. Peter entonces lo miró. Harry, necesito que vayas a casa e intentes robar información de tecnologías Osborn para averiguar qué planea Norman. Esta, por supuesto, es la primera distracción. Déjamelo a mí. Gata negra, vas a entrar en el edificio de tecnologías Osborn y robar. Eres la segunda capa de distracción. Cuando te vayas o te echen, ese será el momento en que Norman estará más desprevenido. Felicia asintió. Se trataba del proyecto del suero del supersoldado. Se lo tomaría en serio. Después de que te vayas, Norman definitivamente revisará su oficina él mismo. Entonces podremos ver los secretos que guarda. Peter finalmente miró a Gwen. Gwen, realmente no quiero pedirte esto, pero, déjamelo a mí. No te decepcionaré. Harry estaba completamente confundido. Espera, Gwen. ¿Qué habilidad tiene? Cindy y yo iremos tras el lagarto. Antes de eso, necesito contactar con la policía de Nueva York. ¿Alguna otra pregunta? Harry pensó por un momento. Llamaría la atención de su padre, dándole a Black Cat tiempo suficiente para registrar su oficina. Ningún problema. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. Treon Menzi. No olvides que lo escuchaste en Larios, el devorador de mundos.